Capitán América Centinela de la Libertad 11-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 No fue el Capitán América quien subió a las puertas de la mansión de los Vengadores, sino a Steve Rogers. Vestir de civil todavía le parecía una farsa de veces, sobre todo desde que había revelado su identidad al mundo, pero por alguna razón lo había considerado necesario en este caso. Bernie siempre parecía incómoda al verlo de uniforme, aunque nunca se lo había dicho. Encontrarla así habría causado un escándalo aún mayor del que terminó siendo. Jarvis le abrió la puerta con un saludo típicamente inglés y le hizo un gesto para que entrara, algo innecesario. Sin saberlo, sentía exactamente lo mismo por el ritual de Jarvis que por Bernie al ver que él le retiraba la silla y le abría la puerta. Sin embargo, Bernie y lo que fuera que estuviera pasando entre ellos tendrían que esperar. Jarvis le hizo saber que el sindicato siniestro acababa de abandonar su escondite y esperaba un avión en un aeropuerto privado clausurado, utilizado por empresas Fisk antes de que lo clausuraran. Jarvis explicó esto mientras tomaba el abrigo de Steve, y la camisa, y los pantalones, y los zapatos. Mientras Jarvis guardaba su ropa de civil en el guardarropa, que, al ser la mansión de Avenger, había visto bastantes capas, el Capi se puso la máscara y marchó hacia la misma sala de reuniones donde tuvo su enfrentamiento con el halcón. Esperaba que esta vez le fuera mejor, pero, fuera como fuese, aún tenía una misión que cumplir. La misión siempre era lo primero. Al entrar en la sala, cualquier conversación que estuviera en curso se interrumpía bruscamente. Cuando ocurrían cosas así, se sentía como un profesor entrando en un aula. Sentía que la primera persona que lo viera iba a gritar compañía, atención. Y saludarlo. Se sentía incómodo, pero se había acostumbrado y lo había olvidado. Necesitaba parecer seguro y decidido en todo momento, incluso cuando no lo sentía. En una rápida inspección de la sala de reuniones, Han y Sam se encontraban presentes, pero también Iron Man, Tori, sorprendentemente, Ojo de Halcón. No hizo comentarios al respecto, pero las cosas no habían ido bien entre ellos últimamente y no estaba convencido de que Clint Barton fuera a regresar mientras fuera el líder del equipo. Podrían hablar de eso más tarde, porque por ahora él estaba allí y lo necesitaban. Scotland no estaba a la vista, pero eso en sí mismo no era inusual. Hola a todos. Comenzó sin preámbulos. Ya conocen la situación. Este será un ataque sorpresa rápido, y la ventaja es nuestra. Planeábamos atacarlos en su escondite, pero nos hicieron un favor reubicándose. Ahora no tenemos que preocuparnos por atacarlos en su territorio. Los vamos a atacar con fuerza y rapidez, y con suerte, caerán antes de que se den cuenta de que los golpeó. Exacto, dijo Aukeye con una sorprendente falta de sarcasmo mientras se crujía los nudillos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que añadir? Preguntó el Capi, mirando a cada uno de los Vengadores que tenía delante. Estamos esperando a Hank, dijo la avispa en voz baja, como si no estuviera de acuerdo con la decisión. Hank Pym había recibido el alta del hospital justo antes de la reunión del Cap con Bernie, pero insistió en que tenía buen estado de salud y estaba listo para la acción. El Cap tendría que hablar con él en privado antes del despegue. Despegamos en 20 minutos, dijo Cap sin más explicaciones, y luego se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones. Se bebió 1 litro de café mientras hablaba con Bernie, pero no había bebido agua en toda la noche, así que se dirigió a la cocina para abrir una de las botellas de agua de 1,5 litros que Jarvis guardaba allí solo para él. Le había costado un poco hacerse a la idea de vender agua embotellada por dinero, pero una vez que se dio cuenta de que solo estaba bebiendo de otra cantimplora, fue más fácil aceptarlo. ¿Sabes que Jarvis podría haberte traído eso? Cuando el Capi se dio la vuelta, Iron Man estaba allí de pie, sin casco. No se había afeitado y tenía la mirada pálida. Era uno de esos días en que todos estaban cansados. Tony Stark le sonrió a pesar de su evidente cansancio, pero aún parecía querer sentarse con su trasero de hierro en uno de los cómodos sofás de la mansión. Que estuviera allí hablando con él significaba que tenía algo importante que decirle. ¿Qué pasa, Tony? Preguntó Cap, quitándose la máscara sin siquiera pensarlo. En realidad, eres tú, dijo Tony con un tono directo. Nunca había sido de andarse con rodeos. Todos están preocupados por ti. No están acostumbrados a que te vayas sin avisar y llegues tarde sin dar explicaciones. Pero no creen que puedan cuestionarme al respecto, afirmó Steve. Falcón le había dicho casi exactamente lo mismo.
No me consideres el hombre del hacha, Steve. Solo soy tu amigo. Todos saben que algo te ha estado molestando, pero no saben qué hacer al respecto. Steve tomó otro trago de agua. Me encargo de ello, Tommy, dijo Steve, quizás con más brusquedad de la que pretendía. Sé que lo estás. Siempre lo haces. Tommy parecía aún más cansado que nunca. Solo quiero que sepas que yo también tengo problemas y que puedo entender por lo que estás pasando si necesitas hablar. Serás el primero al que llame, le aseguró Steve, y le lanzó una botella de agua antes de salir con la suya. Tommy tenía buenas intenciones, pero no se daba cuenta de que no era el momento ni el lugar para preocuparse por los problemas de Steve Rogers. Había una misión, y eso era cuando todo estaba bien. Mientras tuviera una misión, mientras tuviera un objetivo, podría sumergirse en el plan. Podría ser el Capitán América sin tener que preocuparse por nada más. Las cosas nunca habían sido iguales entre él y Tommy desde aquel oscuro día en la bóveda. Lo había perdonado y su relación laboral se había reanudado, pero aún le dejaba un mal sabor de boca. Todas las cosas que habían ido y venido desde entonces no habían hecho que desapareciera. No había forma de que pudiera hablar con Tony Stark sobre lo que pasaba en su corazón. De una manera extraña, le parecía que Tony le estaba pidiendo ayuda. No había tiempo para preocuparse por eso ahora. Cap encontró a Hank Pym preparándose en el vestuario al lado del gimnasio de los Vengadores. ¿Cómo te sientes, Hank? Le preguntó mientras observaba al pálido y demacrado bioquímico convertido en aventurero. Parecía un muerto recalentado. Estoy listo para ir. Eso es lo que cuenta, dijo Hank. Pensé que nos habías dicho que tus problemas de salud eran cosa del pasado. Yo también lo pensé, pero parece que la edad y la genética siguen su curso natural. Dicen que no está relacionado con el crecimiento. Steve había estado exactamente donde Hank había estado antes. Su suero de supersoldado había estado fallando y tenía que elegir entre una vida larga y saludable o una muerte por parálisis. Todos sabían cuál había elegido y las consecuencias que el destino le había ayudado a evitar. No podía sermonear a Hank sobre su deseo de volver a la acción, pero sí podía asegurarse de que no saliera herido. Tengo una tarea especial para ti en esta misión, dijo Cap mientras caminaban juntos hacia el gimnasio. Eres el único que puede hacerlo. Solo di la palabra, Steve. Tienes que quedarte con el Kinghead. Demasiados miembros del sindicato pueden volar, e Hyperion puede superar fácilmente a Thor o a Iron Man. Es imposible que corran más rápido que un Kinghead. Si intentan escapar, te necesito a sus 6. Así que me mantengo al margen de la pelea, con el avión, y simplemente los sigo si escapan. Sí. Steve pudo ver la decepción en el rostro de Hank. Debería haber sabido que no podría conseguir nada con un genio, pero lo había expresado de una manera que le dejaba claro que solo buscaba su propio bien. Tras un breve instante, Hank Pym asintió. Estaba obviamente frustrado, pero no podía discutir la sabiduría de la decisión. Dadas las circunstancias, era lo mejor que el Capi podía esperar. En otra vida, Henry Pym podría haber sido un buen soldado. El Cap nunca se lo contó a los otros Vengadores, pero en momentos como este se sentía más vivo. Iban a toda velocidad hacia el aeropuerto en un Kinghead con Hank a los mandos. Resultó que Ant-Man había decidido pasar el día con su hija. Steve se preguntaba a menudo qué decisión tomaría en el lugar de Scott. No tenía familia de la que preocuparse. Las personas en este Kinghead, a su izquierda y a su derecha, eran lo más cercano a una familia. Por eso no los había lanzado contra el sindicato en el almacén. Falcón aún no había hablado con él, pero sabía que Sam haría lo que se suponía que debía hacer, pasar a lo que pasara. Había sido su compañero durante años y podía confiar en él tanto como en su brazo derecho. Avanza de baja altura, Hank, gritó Capitán. El Kinghead quizá fuera uno de los aviones más silenciosos del mundo, pero por dentro seguía siendo un rugido sordo. Henry Pym lanzó el avión lo suficientemente bajo para volar entre dos edificios mientras se acercaban al aeropuerto, y Cap dio la señal a todos desabrochando las correas que cruzaban su pecho y poniéndose de pie. Hagámoslo, dijo simplemente, mirando a los Vengadores reunidos. Los 6 héroes se pararon en el cuadrado rojo, tras las filas de asientos, y se prepararon. La trampilla en la parte inferior del Kinghead había sido idea de Iron Man cuando el equipo se dividió en equipos de la costa este y la costa oeste. Naturalmente, se le había ocurrido porque podía volar. Sin embargo, ya había dejado claro que no los ayudarían a aterrizar. Cuando la trampilla se abrió, Ojo de Halcón y el Capi quedaron solos. ¿Listo para esto, veterano?, dijo Okeye con una sonrisa burlancia. No lo sé.
Tengo un reumatismo muy intenso, dijo Cap secamente. Pórtense bien, chicos, dijo Han, revoloteando entre sus cabezas. Todos sus ojos estaban centrados en la luz roja del techo, que se convertiría en luz verde un segundo antes de que se abriera la trampilla. Listos a mi marca. Gritó Han desde el asiento del piloto. 3, 2, 1, marca. La luz se puso verde y todos se agacharon en posición de bala de cañón. ¡Guau! Gritó Ojo de Halcón mientras caían por los aires. No tenía ni idea del momento ni del lugar al que ese aullido lo había llevado de vuelta, ni del escalofrío que le recorrió la espalda al oírlo. En caída libre, el Capi miró con calma el aeropuerto que se aproximaba. Figuras del tamaño de hormigas se hacían cada vez más grandes. Con una ráfaga de aire, Iron Man pasó rugiendo junto a ellas. Obviamente quería ser el primero en llegar. Falcón lo siguió poco después, y si Han estaba usando sus poderes de vuelo para acelerar su descenso, él no lo vio. Thor iba a usar sus poderes sobre el viento para ralentizar el descenso, e incluso ahora sentía la ráfaga de viento ralentizando su caída libre. Esa fuerza probablemente también estaba empujando a Han hacia atrás. El viento que soplaba contra él con fuerza de vendaval lo hacía sentir como si casi volara, pero aún así se acercaba al suelo a una velocidad letal. Mientras deslizaba su escudo bajo sus pies, esperaba que nadie fuera tan estúpido como para intentar atraparlo. Steve chocó contra el suelo con tanta fuerza que dejó el pavimento agrietado como una telaraña, y sintió la sacudida en cada articulación de su cuerpo, pero el escudo indestructible tenía propiedades de absorción de fuerza que hacían que los golpes de Hulk parecieran puñetazos juguetones de un niño de 8 años. El caos reinaba en todas partes. Hyperion disparaba ráfagas oculares en todas direcciones, y las pequeñas descargas que impactaban en su cuerpo demostraban que la avispa era su torturador. Iron Man bombardeaba la pista de aterrizaje con ráfagas de repulsores desde arriba, dando la impresión de que se estaba llamando a la artillería de campaña. Los miembros del sindicato corrían en todas direcciones buscando refugio que no existía. Solo la mujer alta y dolorosamente hermosa se mantuvo firme. Vio que llevaba un escudo dorado transparente y que lo miraba directamente. Cuando una ráfaga de repulsor se acercaba demasiado, la bloqueaba con el escudo y seguía mirando al Cat con imperio. ¿Por qué todos los verdaderos Knockouts fueron siempre malvados? Sus ojos se movían de izquierda a derecha mientras la atacó sin decir palabra, buscando posibles amenazas por todas partes, porque esto no era diferente a los miles de campos de batalla en los que había estado. Falcón voló sobre su cabeza, enfrascado en un combate aéreo con el maníaco alado que blandía una maza. Una flecha pasó zumbando junto a él, y otra en la dirección opuesta. Parecía como si Hawkeye y Golden Archer se hubieran conocido. Un rayo cayó sobre Hyperion, y el Capi deseó que Han no siguiera dando vueltas alrededor de su cabeza. Con todo esto en mente, seguía sin ver el golpe que lo derribó, haciéndolo resbalar a los pies de Power Princess. Había intentado golpearla con el escudo con la fuerza suficiente para derribar a un rinoceronte que cargaba, y lo habría logrado de no haber estado aturdido. En cambio, recibió una brutal patada en la cara. El golpe en la cabeza había sido como si le dispararan, con un sonido como el de una bala supersónica pasando zumbando, pero él sabía lo que se sentía un puñetazo. La princesa del poder lo inmovilizó contra el suelo con una bota y resopló. Volvió a oír el zumbido supersónico y levantó su escudo justo a tiempo para oír un crujido satisfactorio. Arrijé. Mi mano. Bastardo. Oyó una voz aguda aullar de dolor. Sabía que acababa de romperle al menos 2 nudillos a Demonio Veloz. Le recordó los días en que entrenaba a un joven e ingenuo Quicksilver. Por muy rápido que fuera el joven mutante, su arrogancia jamás le permitió considerar la posibilidad de que un simple humano pudiera ser lo suficientemente rápido como para hacerle daño. Princesa Poder le sonreía con sorna, pero él le borró la sonrisa clavándole el escudo en el empeine. Con o sin fuerza sobrehumana, todos teníamos terminaciones nerviosas. Agarró el mismo tobillo y lo retorció salvajemente, derribándola al suelo. Cuando levantó la vista, vio que el Capitán América estaba de pie frente a ella. «Levántate», ordenó. El demonio de la velocidad huyó, agarrándose el puño herido, y Iron Man salió disparado tras él. Oyó un fuerte tuán que comprendió que era la cuerda de un arco al romperse y, entre una ráfaga de maldiciones, dedujo que Arquero Dorado acababa de descubrir que Ojo de Halcón era mejor tirador. Cuando el Capitán Halcón, o como se llamara esta semana, se estrelló contra un montón de cajas, supuso que el hombre había descubierto lo mismo de Halcón.
Un Hyperion tambaleante parecía estar aprendiendo una lección similar de Thor, mientras un martillazo tras otro daba en el blanco. El Doctor Espectro estaba demasiado ocupado usando sus sofisticadas ráfagas de energía para combatir el enjambre de avispas que intentaban devorarlo vivo como para hacer otra cosa, y Janet lo dejó inconsciente de un solo golpe bioeléctrico. Todos ejecutaban su plan exactamente como él les había indicado, usando la velocidad y la confusión a su favor. Improvisando solo cuando era necesario. Empleando la fuerza adecuada. Ahora era su turno. Rodeó a la princesa poderosa, y por su mirada supo que no respondería a ninguna petición de rendición. Una sola mirada le reveló que era una guerrera de pies a cabeza. Parecía dispuesta a partirlo en dos. Probablemente nunca la había derribado ningún hombre, ni le había dado una orden. Cap medía 1,88 m y ella se alzaba sobre él, con los músculos tensos por todo su cuerpo. Si su intención era partirlo en dos, sería un objetivo fácilmente alcanzable. Hubo un tiempo en que habría sido demasiado caballero para golpear a una dama, pero el mundo había cambiado. Algo que había aprendido en los gélidos campos de Europa era que para sobrevivir había que adaptarse. A veces eso significaba adaptarse a los nuevos tiempos. La princesa poderosa dio el primer paso, blandiendo su escudo como una guadaña cortando trigo. Era, sin duda, una combatiente competente, pero había presumido de un exceso de confianza. Conectó con solo el aire antes de que el puño del Cap explotara desde detrás de su escudo sin perder tiempo, un golpe directo desde el hombro que impactó con fuerza en su barbilla. Su barbilla estaba dura como una roca, pero por la expresión aturdida que siguió al puñetazo, era evidente que su mandíbula había cortado el flujo sanguíneo a través de sus arterias carótidas por un instante. Que aún estuviera de pie era prueba de su resistencia sobrehumana. Ignorando el dolor en su mano, la apuñaló en el diafragma con tanta fuerza que sintió que se le atascaban los 4 nudillos. Tendría que ponerle hielo más tarde. Estaba doblada, jadeando, cuando su patada giratoria la golpeó directamente en la oreja. Cayó sobre una rodilla, incapacitada por un momento. Una mujer humana normal, o incluso un hombre muy fuerte, estaría muerta o lisiada. Vio a Han volar a unos 15 centímetros de su cara y dispararle un golpe bioeléctrico justo entre los ojos. Fue la gota que colmó el vaso y ella se desplomó al suelo. Cab la cargó en brazos como bombero. Pesaba mucho más de lo que él habría imaginado, e incluso sus pechos estaban duros como una roca, pero Cab podía levantar más de 360 kilos en carga de potencia y no tuvo dificultad en cargarla. El único miembro del sindicato que seguía en pie era Hyperion, enfocando sus explosiones atómicas en Thor, pero el martillo de guerra giratorio del dios del trueno absorbió la explosión. ¿Por qué no mueres?, gritó frustrado el poderoso superhumano. Bartlett, gritó Thor. Puedes enfrentarte al poder de un guerrero nato. ¿Por qué no citas más a Shakespeare, bicho raro de pelo largo? Gruñó con sarcasmo el villano frustrado, esforzándose por aumentar la potencia de sus ráfagas atómicas. Ejem. Cap se aclaró la garganta, lo que hizo que Hyperion perdiera la concentración y dejara de disparar. Por la expresión del rostro de Hyperion, supo en qué situación se encontraba. El Capi aún tenía a la princesa poderosa y ella ni siquiera se movía. Falcón sostenía al inconsciente Augude por la cola de caballo. Iron Man flotaba a 1 metro del suelo sujetando a un demonio veloz que maldecía por una pierna. Lo electrocutó, interrumpiendo bruscamente las blasfemias que emanaban. La avispa había crecido completamente y admiraba el prisma de poder como si fuera el diamante de la esperanza, mientras el Doctor Espectro yacía desplomado. Aukeye tenía de Golden Archer en una llave de cabeza y lo golpeaba repetidamente en la cara mientras gritaba nunca, 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 nunca. No era un buen día para ser Hyperion. Tras un breve forcejeo que se desarrolló como la paliza de Rockmaking, Hyperion estaba boca abajo en el pavimento, gimiendo algo ininteligible sobre el fantasma de César Argon. El puño del Capi aún le dolía de haber golpeado a la princesa poderosa, así que usó su escudo contra Hyperion. Thor lo venció con Mjolnir. Falcón lo venció con la maza de Outboy. Iron Man simplemente lo venció. Wasp lo picó hasta perder la sensibilidad en los dedos. Aukeye solo había observado la fiesta, riendo como una hiena, así que era el único que no estaba cansado ni sudoroso. Eso parecía divertido, comentó mientras pateaba al inconsciente arquero dorado. Se oyó un sonido de aplausos corteses cerca. Bien hecho. Ah, sí. Bien hecho. La voz estaba camuflada electrónicamente, sonando vagamente como un Kiefer Sutherland digitalizado.
Todos los Vengadores se giraron para ver una figura con una capa roja que se les había opuesto muchas veces a lo largo de los años, la capucha carmesí. Otra vez no. Gimió Aukeye. El Capi miró fijamente a la capucha. Era imposible determinar su edad, género o raza bajo el disfraz. El sindicato llevaba meses organizando robos a bancos, asesinatos a sueldo, redes de prostitución y una veintena de delitos más. Este individuo era un desconocido. ¿Qué quieres?, preguntó el Capi en voz baja, extendiendo un brazo para contener a Thor. No podían atacar a esta persona por aparecer disfrazada en la escena de un crimen. No se trata de lo que yo quiera, capitán, dijo el capucha con sensatez. Lo que importa aquí es lo que usted quiere. No tengo tiempo para comentarios crípticos, dijo Cap sin rodeos. Tengo criminales que necesitan ser detenidos. ¿Ah, sí? Hoy no lo harás, capitán, dijo el capucha con seguridad. En esa fracción de segundo supo que debía someter a esa persona, pero no sabía si lanzarle su escudo era la respuesta correcta. Podría haber un anciano débil bajo esa capa y capucha. Se giró hacia la avispa, cuyas picaduras podían someter con mínimo daño, solo para ver que tenía la mirada perdida. El resto de los Vengadores también. ¿Qué les has hecho?, gritó Cap mientras saltaba hacia adelante, pero la figura encapuchada se alejó de él con una velocidad sorprendente. No he hecho nada, capitán. Sin embargo, el gas incoloro que se liberó sí lo ha hecho. Nos has gaseado, gritó Cap furioso, rodeando a su sorprendente oponente. Sí. Me sorprende, aunque no me decepciona, que no haya sentido los efectos que han funcionado incluso contra un dios. Debe ser por el suero que te hace tan único. ¿Siempre ha ralentizado los venenos, no? Cap comenzaba a sentirse somnoliento y su visión se estaba volviendo borrosa. Hoy no es el día para esta batalla, capitán. Hoy no es el día para nuestra confrontación. Nuestra guerra llegará, no se equivoque. Llegará en el momento y lugar que yo elija. El Capitán América empezó a sentir como si sus brazos estuvieran fundidos en cemento seco, y el sudor le resbalaba por la frente mientras se esforzaba. La capucha se acercó a él, a escasos centímetros, pero no pudo alcanzar al villano. La capucha estaba a centímetros de su oído cuando susurró. Entonces todo era negro. Esto es un desastre total, gritó Iron Man. ¿Qué demonios pasó?, gimió Aukeye desde su camilla. Había sido el último en recuperarse, y los paramédicos temían que nunca lo hiciera. Los equipos de riesgo biológico con trajes completos seguían desplegando sus equipos por el aeropuerto, buscando la fuente del gas. Todos los agentes de la policía de Nueva York, el Departamento de Bomberos de Nueva York y el FBI presentes en el lugar llevaban máscaras protectoras. La avispa seguía sentada, respirando oxígeno de un tanque, con Hank Pym a su lado, con una mano sobre su hombro. Thor caminaba de un lado a otro, golpeándose la mano con el martillo. Aún no había hablado. Falcón hablaba con una joven de la policía de Nueva York que lo reconoció de su campaña al Senado, pero aún no podía incorporarse. El capitán clavó la mirada en las intensas luces de las cámaras. Había insistido en asumir la responsabilidad de este desastre, y ahora era el momento de tragarse sus palabras. Ante la infructuosa captura de los sospechosos y otros sucesos ocurridos hoy, los Vengadores se comprometen a redoblar sus esfuerzos para llevar a estos criminales ante la justicia y que puedan afrontar las consecuencias de sus actos. Era, en apariencia, fuerte y seguro de sí mismo, pero por dentro hervía de rabia y estaba físicamente débil por los efectos del gas. ¿Cuál fue la causa de tu derrota hoy?, gritó insistentemente un reportero. ¿Qué usó el sindicato para derrotar a los héroes más poderosos de la Tierra? Corren rumores de que el sindicato tiene acceso a armas de destrucción masiva y las usó contra ti. ¿Puedes confirmarlo, capitán? ¿Se aplican las convenciones de Ginebra a las acciones contra los supervillanos? No podía responder a sus preguntas sin darles crédito, por lo que simplemente terminó su declaración y se alejó de la multitud que gritaba y que estaba contenida por una barrera policial. El Capi regresó y al instante captó la mirada fulminante de Iron Man. Habían compartido la misma mirada cuando despertaron y les informaron que el sindicato había subido a un avión a Colorado y había atacado la bóveda. Habían liberado a varios prisioneros superhumanos menores que resultaron ser dobles de otros miembros del Escuadrón Supremo. Entre ellos se encontraba un mutante anfibio derrotado por Namor en Canadá, así como la ex luchadora y criminales Creamin Mimi. Nunca habían visto la conexión, pero tampoco habían estado buscando. Los medios los estaban devorando.
Un reportero de Fox News ni siquiera se molestó en entrevistar al Capi, simplemente hablaba a su propia cámara diciendo cosas despectivas sobre los Vengadores. Llevaban más de 3 años resentidos con el Capi desde que se negó a apoyar verbalmente al presidente durante una época de crisis. No es que hubiera hablado en contra del gobierno. Simplemente no lo había defendido. Durante la guerra, sus acciones hablaron más fuerte que sus palabras, pero parecía que en la era de la información las acciones no bastaban. Querían saber cuál era tu postura sobre cada tema hoy en día. Contuvo el impulso de destrozar todas las cámaras que lo enfocaban y volvió a mirar a Tony. La mirada furiosa que intercambiaron al mencionar la palabra bóveda demostraba que no todo estaba resuelto entre ellos. Necesitaban hablar. Esto fue un desastre, dijo el Capitán América a los Vengadores reunidos en la sala de reuniones. Habían intentado regresar al escondite donde localizaron al sindicato la primera vez y descubrieron que había sido destruido por la explosión de una bomba. El departamento de bomberos de Nueva York estaba encima, y no les quedaba otra opción que irse. No tenían pruebas, pistas ni esperanzas. Parecía demasiado fácil, y lo fue, les dijo Capitán. Si Ang no hubiera llegado justo cuando llegó, quién sabe qué nos habría pasado. No, parecía que tuvieran intención de hacerte daño, dijo Ang con un tono que dejaba claro que le parecía extraño. Aunque Arquero Dorado le dio una patada en los huevos a Ojo de Halcón. Así que eso fue lo que pasó, dijo Aukeye, sosteniendo una bolsa de hielo en su regazo. Todos sabíamos al empezar esto, y con los años lo hemos comprobado, que uno puede pasar de héroe a cero muy rápidamente ante los ojos de los demás, continuó Capitán. No entramos en este negocio buscando la adulación. Cada uno de nosotros está aquí para hacer del mundo un lugar mejor. Todos lo miraban, tanto humanos como dioses, como si tuviera todas las respuestas. Por eso, en momentos como este, tenemos que unirnos. Somos todo lo que tenemos y debemos apoyarnos mutuamente. Nadie más nos va a defender, porque ellos dependen de nosotros para que los defendamos. La próxima vez que el sindicato se asome por una grieta, haremos que se arrepientan de haber nacido. Por ahora, tenemos que planificar y prepararnos para que un día como este no vuelva a ocurrir. ¿Qué pasa con la capucha?, preguntó Iron Man, con evidente enojo. No podemos olvidarnos de él, pero podría ser cualquiera, dijo el Capi al ver entrar a Jarvis con un servicio de té. Ultron, Cam, Cráneo Rojo, Barón Zemo, Rick Jones, incluso el sombrío Thor se rió de eso. Oye, Jarvis dijo con tono desenfadado. ¿No eres la capucha carmesí otra vez? Jarvis pareció sorprendido. No, señor, no en algunos años. ¿Alguien más ha estado alguna vez en la capucha carmesí?, preguntó Kat con total seriedad. Ang levantó la mano lentamente. Todos lo miraron mientras se encogía de hombros. Control mental, admitió Ang encogiéndose de hombros. Entonces, Ojo de Halcón se removió un poco en su asiento antes de levantar también la mano. Todas las miradas se posaron en él y resopló ante el escrutinio. Solo fue por un ratito. Se quejó Aukeye. Bueno, eso lo dice todo, dijo Kat con gravedad. No podemos tomarnos esta amenaza a la ligera. Tenemos que desmantelar a todos los matones de la ciudad, hackear todas las computadoras y sacudir todos los árboles. Hay alguien ahí fuera que sabe quién es la capucha, y será mucho más fácil encontrarlo. Ahora mismo andamos a tientas, gente. Tenemos que asegurarnos de no cometer ningún error. ¿Cuál es el primer paso?, preguntó Janet Van Dyne. El Capi admiraba a la avispa más de lo que jamás le diría, y aunque su presidencia de los Vengadores terminó en desastre, sentía que era una líder mejor de lo que creía. Su don singular residía en saber que un viaje de 1000 millas comenzaba con un primer paso. El mismo profesionalismo que la había llevado al éxito como asistente de laboratorio de Ang tantos años atrás era lo que había impulsado toda su heroica carrera. Sin embargo, lo único que se veía de ella era su gusto por la moda y su personalidad divertida. Steve podía ver a la persona que se escondía tras todo eso. Quienquiera que sea ese Cole, tengo el presentimiento de que se mueve entre la élite. Han, quiero que tú y Tony investiguen a todos los millonarios que estuvieron en la ciudad este fin de semana. Asistan a sus fiestas y reuniones sociales si es necesario, pero hagan todo lo posible por conocerlos. Se miraron, luego volvieron a mirar a Cap y asintieron. Hank, quiero que te encargues de la investigación electrónica. Sé que tienes un gran interés en demostrar que la capucha no es Ultron. Además, pídele a Scott que te ayude a buscar en todos los rincones. Sé que la capucha no salió de un maizal. Hay un rastro electrónico en alguna parte. Ang lo miró a los ojos sin pestañear y asintió, pero Steve notó que estaba decepcionado por algo más.
Parecía que hoy no podía complacer a nadie. Halcón. Las calles son nuestras. El capuchón se identifica con la gente de mala muerte. Eso es evidente por su asociación con el sindicato. No se llega a lejos como cerebro criminal sin tener algunos delitos de los que sacar provecho. Vamos a seguir el dinero. No me importa lo que tengamos que hacer para que esos matones hablen. Te entiendo, Steve, dijo Falcón. Thor, sé que tienes muchas preocupaciones, pero ¿puedo pedirte que te quedes en la mansión como invitado unos días? Necesitamos ser los primeros en responder por si ocurre algo mientras investigamos. ¿Y yo qué? Preguntó Aukeye lanzándole su bolsa de hielo a Jarvis. Nunca podría decirte qué hacer, Aukeye. Sally causa problemas. Sabía que había una razón por la que me gustabas, viejo. Ojo de Halcón se rió. Al levantarse la reunión, Cap se quitó la mascarilla y suspiró aliviado. Había ido mucho mejor de lo que esperaba. Se secó el sudor de la frente y tomó las botellas de agua que Jarvis le ofreció. Supongo que eso significa que esta noche solo quedamos tú y yo, ¿eh? Dijo Halcón mientras el capitán bebía un buen trago de agua. No lo cambiaría por nada del mundo, Sam. El halcón sonrió y me dijo que nunca podría permanecer enojado con tu sonrisa. Nadie más quería preguntar, ¿pero qué te susurró la capucha justo antes de que se apagaran las luces? Preguntó Sam mientras se preparaban para salir de patrulla. Ex libris preso, dijo Steve. ¿Llegar de nuevo? Es latín. Significa liberar a los oprimidos y es el lema de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que es un fanático, dijo Kat con serenidad. Un fanático que cree que el sindicato representa a un pueblo oprimido. Fue un largo día tras una larga noche, pero a las 3 de la madrugada del día siguiente, la cabeza de Steve tocó la almohada en la mansión de Avenger. Se había quitado con cuidado el uniforme estrellado y lo había tendido cuidadosamente sobre una silla. Le dolía todo el cuerpo. Incluso el pelo. Al tumbarse en la cama, sintió cómo sus huesos crujían y luego empezaban a palpitar al asentarse. Tenía el cuerpo cubierto de rasguños y moretones, y su mano derecha estaba visiblemente hinchada. Durante los innumerables interrogatorios y cacheos de la noche, los gamberros de la calle se habían sentido afortunados. Algunos incluso habían conseguido dar puñetazos afortunados. La clave siempre está en que no sepan que los puñetazos afortunados duelen. Calculó que Spider-Man probablemente le había dado unos 15 puñetazos antes de caer al suelo, aunque no lo sintió hasta que se le pasó la adrenalina. Ese fue solo el comienzo de su día. Su cuerpo había absorbido unos 50 golpes variados hoy. Un día más en la oficina. Dos de los peores punks habían sido un proxeneta de baja estofa llamado Piranha Jones y el cabecilla de un cuadrilátero de boxeo clandestino llamado Manslaughter Marsendale. Jones lo había mordido con sus dientes de acero. Si no hubiera llevado su uniforme protector, esos dientes de tiburón le habrían destrozado el antebrazo hasta convertirlo en una hamburguesa. Se había aferrado como un pitbull y no lo soltó hasta que Falcón lo golpeó con un bate de béisbol de aluminio que le había quitado a uno de sus matones. Les había dado un respiro antes de ser entregado a la policía. Marsendale había sido peor. Era un hombre al que le habían extirpado quirúrgicamente la capacidad de sentir dolor, así que la única forma de someterlo era básicamente lisiarlo. Incluso eso era difícil de hacer. Una vez que estuvo fuera de combate, se rió de sus horribles heridas. Un hombre difícil de interrogar, sin duda. Días como este lo hacían sentir como un hombre de 70 años que hubiera estado en 15 accidentes de coche. Estaba agotado por casi 2 días seguidos de correr, saltar, patear y golpear sin parar. No había necesidad de que se despertara a las 4 para sus horas de entrenamiento, porque la cantidad de actividad física ese día excedía con creces ese requisito de entrenamiento. Podría levantar algunas pesas o salir a correr más tarde en el día, pero iba a dormir hasta tarde por una vez. Sam probablemente no despertaría hasta la tarde. Tan duro como era, Sam era un hombre normal y no un supersoldado. A veces la gente se asombraría de lo que un hombre normal podía hacer. Mientras se quedaba dormido, Steve Rogers podría jurar que escuchó una melodía inquietante de música de Big Band, rasposa por la aguja vibrante del fonógrafo, como una canción fantasmal de días pasados. Cuando dormía siempre soñaba, pero cuando despertaba esos sueños se olvidaban. Había verdades de la vida que un soldado aprendía que quizás nadie más descifraba. La más importante de ellas era que la felicidad reside en dormir lo suficiente. Eso es todo. Un soldado solo es feliz cuando está en la cama. Otra era que una ducha es lo más cercano al cielo.
Entonces, ¿podría alguien culpar a Steven Rogers por sonreír mientras se duchaba humeante, frotando Irish Spring sobre su cuerpo magullado? Había habido varios percances al ducharse y bañarse en la mansión a lo largo de los años, entre ellos el de Sheulki Aukeye, pero seguía siendo uno de los mejores lugares del mundo para estar bajo la lluvia. Esos momentos de privacidad eran escasos para Steve, así que los atesoraba aún más. Dicho esto, no se sorprendió al salir de la ducha y ver el rostro de Jarvis mirándolo desde donde debería haber estado su reflejo en el espejo. Señor, tiene una llamada telefónica en la sala de la señora Rosenthal. ¿Quiere que le tome un mensaje? Dijo la imagen holográfica del mayordomo. Dile que solo tardaré un momento, Jarvis, dijo Steve, envolviéndose una toalla en la cintura y secándose el pelo con otra. Parecía una hora extraña para llamar, ya que era casi mediodía. Quizás quería almorzar. Sería demasiado pedir. Se enjabonó rápidamente y se afeitó la barba incipiente con rápidas pasadas de la navaja. Se preguntó qué podría ponerse si ella quería almorzar. No era algo que le preocupara mucho. Ya pensaría en algo. Siempre lo hacía. Bernie no tenía ni idea de por qué había elegido Paliachis Deli, pero por alguna razón le había parecido mejor idea que Subway. No había visto a Steve desde aquella llamada nocturna de hacía 2 días y estaba preocupada por él. Lo estaban destrozando en las noticias, con repeticiones continuas de las imágenes del aeropuerto. Les gustaba especialmente mostrar a la policía corriendo con máscaras de gas y a la avispa inhalando oxígeno sentada en una camilla. Era noticia nacional y los canales de cable no lo dejaban pasar. MSNBC tenía un corresponsal en la bóveda haciendo un reportaje sobre la protesta de Amnistía Internacional cuando Hyperion impactó el muro oeste como un misil. Esas imágenes solo eran superadas por la admisión pública del fracaso del Cathy. Sabía que solo intentaba ser honesto, pero habían desatado una ola de mala prensa que no se había visto desde que la Bruja Escarlata y Quicksilver se unieron al equipo. Ni siquiera estaban tan molestos con los Vengadores cuando la Visión intentó conquistar el mundo. Casi no reconoció a Steve cuando entró. Llevaba vaqueros, una camiseta y unas gafas de sol envolventes que debía de haber comprado en una esquina. Sonrió de oreja a oreja y casi se rió al verlo. Era como si intentara demostrarle que no llevaba el disfraz debajo de la ropa de calle y que, obviamente, no llevaba el escudo. Se levantó y lo abrazó mientras se acercaba a la mesa. Podía ver los moretones en sus brazos mientras la envolvía en un suave abrazo. Tuvo que contenerse para no besarlo en los labios como antes. El recuerdo de la pasión y la calidez se impuso a su buen juicio, pero esos días habían pasado. Tenía que repetirse eso una y otra vez. Apretó el lado de la cara contra su hombro mientras sus pechos presionaban los músculos duros como una roca de su abdomen. ¿Por qué tenía que ser tan alto? Gracias por volver, Bernie, dijo Steve al separarse. Te lo dije, Steve. Me alegro de que volvamos a hablar. Mientras le daban órdenes, sintió de nuevo la sensación de que deberían estar hablando de algo más importante, pero no siempre era fácil decidir qué decir. Se dio cuenta por primera vez de que ella llevaba un anillo en la mano izquierda, y se le encogió el estómago al verlo. De repente, se sintió muy estúpido e incluso un poco enojado consigo mismo por su forma de pensar. No habían dicho nada al respecto, y no sabía cómo sacarlo a colación sin que sonara como una acusación o una invitación a pelear. Las cosas habían ido demasiado bien, y quizá algunas eran demasiado buenas para ser verdad. Cuando ella lo miró, él apartó la mirada rápidamente. Esperaron en silencio un momento después de que el camarero se fuera, y él esperaba que ella dijera algo. Cualquier cosa serviría. Si no decía nada, no sabía cuánto tiempo más podría seguir con esto. ¿Qué pasa, Steve? Preguntó finalmente. Nada. Todo. No lo sé. Hemos estado hablando mucho de tu pasado. ¿Hay algo más que quieras contarme? Steve se resistía a profundizar en este tema, pero solo se le ocurrió una cosa. Bernie, ¿recuerdas la primera vez que te enamoraste? Preguntó finalmente. Bueno, no sé, ella quedó totalmente desconcertada por esa pregunta. Sí, lo hago, dijo Steve, quitándose las gafas de sol. Nunca lo olvidaré. 1937 se convirtió en 1938 más rápido de lo que Steve podría haber imaginado. ¿A dónde se fue ese año? Nunca lo sabría. Era un misterio del tiempo que a veces parecía volar sin dejar rastro, mientras que otras parecían eternas, dejando cicatrices que nunca sanaban. El verano en que cumplió 16 años fue uno de esos que deseó que nunca terminaran. Quizás fue la primera vez en su vida que tuvo algún sentido de valía, o incluso de sí mismo. Desafortunadamente,
Todo lo bueno tiene un final. Eso fue algo que Steve aprendería a las malas con los años venideros. Nada dura para siempre. Todo el año había sido una mala noticia en los noticieros, ya que Hitler aplastó Checoslovaquia y luego dijo algo así como: no, no. No conquistaré nada más. Había dicho lo mismo después de Renania. Japón e Italia se retiraron de la Liga de Naciones y su padre insistía en que todo se estaba desmoronando. Las cosas en la escuela solo mejoraron ligeramente, pues pasó de ser acosado a ser ignorado. Al igual que en casa, había aprendido a sobrevivir siendo invisible. Los acontecimientos en Europa se estaban comiendo a su padre. Nunca lo había visto preocuparse tanto por algo. Para Steve, ni siquiera después de todos los años en los que vería las cosas mucho más extrañas, no tendría sentido cómo una serie de sucesos desafortunados lo había llevado a una época de absoluta felicidad. Si no hubiera estado tan solo como para caminar solo a casa, no lo habrían golpeado y el señor Pulaski no lo habría salvado. Y si el señor Pulaski no se hubiera lesionado la espalda después de que se le pinchara una rueda, nunca habría trabajado para él. Entonces, si el señor Pulaski no hubiera sufrido el ataque cardíaco, tal vez nunca habría encontrado la felicidad. Quizás eso hubiera sido mejor para todos. Ese marzo, cuando el señor Pulaski no se presentó a trabajar un día, Steve temió lo peor. Nunca había faltado un día en todo el tiempo que habían trabajado juntos. Cuando le preguntó a su supervisor qué había sucedido, dijo que el señor Pulaski estaba en el hospital. Steve debe haber corrido 10 cuadras en sus flacuchas piernas de pollo para verlo. Corrió hasta que sudó fuego líquido y sintió que sus pulmones estaban llenos de ácido hirviendo. Cuando dejó de correr justo afuera del hospital, cayó de rodillas y vomitó en el pavimento. Un hombre y una mujer se ofrecieron a ayudarlo a entrar al hospital, pero él simplemente los empujó y entró a la sala de emergencias. La enfermera le había dicho que estaba en el cuarto piso, sin ninguna de las molestias que uno esperaría al ingresar a un hospital en estos días. Mientras caminaba por el pasillo, un médico fumando una pipa le dijo que tenía vómito en su camisa y le entregó un pañuelo. Subió corriendo las escaleras de 2 en 2, mientras la gente lo miraba constantemente como si estuviera loco. Estaba decidido a llegar al cuarto piso aunque le costara la vida. Si el señor Pulaski iba a morir, no sería antes de que pudiera decirle lo que realmente sentía. Que era su único amigo y que trabajaron juntos eran los únicos momentos felices que recordaba desde que su hermano se fue. Incluso en lo alto de las escaleras, destrozado por el agotamiento, siguió corriendo hacia la puerta. Señor Pulaski, jadeó al entrar por la puerta y verlo acostado en la única cama de una habitación terriblemente blanca. Grant, dijo el hombre débilmente. Sonrió ampliamente, pero estaba muy pálido. ¿Estás bien?, preguntó Steve con voz entrecortada. Estoy bien, Grant. Siéntate antes de que te dé un infarto. Steve se desplomó en la silla junto a la cama y trató de no desmayarse. ¿Has corrido hasta aquí solo para verme?, sonrió el señor Pulaski. Sí, jadeó Steve. Estaba preocupado. Solo fue un infarto. El señor Pulaski rió débilmente. Me dieron pastillas, me dijeron que no comiera mantequilla y me dejaron ir. Estaré de vuelta al día siguiente. Hablaron un buen rato, como casi todos los días de la semana. Los temas parecían variar de un tema a otro, al igual que la capacidad de atención de ancianos y jóvenes. Solo en ese lapso, la concentración y la concentración parecían cruciales. Podían ser coches un momento y béisbol al siguiente. ¿Quién era mejor, tipo o Babe Ruth? ¿Quién fabricaba un coche mejor, Ford o Chrysler? ¿Quién ganaría en una pelea, Sullivan o Jones? Steve ni siquiera lo supo hasta que el señor Pulaski dijo algo. No estaban solos. ¿Cuándo vas a venir a saludar a Grant?, gruñó el señor Pulaski hacia la puerta, lo que hizo que Steve se diera la vuelta. Como Steve le diría a Bernie más de 60 años después, había momentos en la vida que jamás se olvidaban. Ver a la chica que sonreía tímidamente desde la puerta era uno de ellos. Tenía el pelo castaño del color de las hojas a finales de noviembre y unos impresionantes ojos verdes que parecían más propios de la primavera. Unas cuantas pecas le cubrían la nariz y parecía tener un ligero rubor en las mejillas. Debía de ser un año mayor que él, pero no mucho. No llevaba maquillaje, pero era guapa de todos modos, y de repente se sintió muy inseguro. Se levantó rápidamente y se aferró la gorra de béisbol al pecho como veía hacer a los vaqueros en las películas al conocer a una dama. Ella sonrió al verlo. Vio todo lo que siempre había deseado en su sonrisa ese día. Sara, él es Grant, graznó el señor Pulaski. Grant, mi hija Sara.
Nunca me habías contado nada sobre ella antes, dijo Bernie con serenidad. Hay muchas cosas que nunca le conté a nadie, respondió Steve casi con tristeza. ¿Cómo era ella? Ella era maravillosa. En realidad, no tienes idea. ¿Qué la hizo tan especial? Ella era la única chica que había conocido que no me menospreciaba ni me ignoraba. Me cuesta creer que alguna chica te haga eso alguna vez. Esa es la cuestión. Yo no era yo. Yo era simplemente Steve Rogers. Steve, no importa lo que pase, siempre fuiste tú. No lo entiendes, Bernie. Era una persona completamente diferente en más sentidos de los que imaginas. Era más que simplemente no tener el suero del supersoldado para convertirme en un Adonis físico. Era débil por fuera entonces, pero me sentía roto por dentro. A los 16 años nunca había besado a una chica, ni siquiera le había cogido la mano. Sé que ahora da risa, pero es cierto. Mi único amigo era un taxista viejo y decrépito, y sin mi hermano me sentía completamente perdido. Hacía lo mínimo para pasar el día sin que nadie me pegara. Steve hablaba en voz baja, inclinado sobre el almuerzo para que Daredevil no lo oyera. Había una profunda vergüenza en su expresión y Bernie no supo qué decir. Steve, ese niño sin amigos, se convirtió en un hombre extraordinario, admirado en todo el mundo. Eso no ocurre por casualidad, dijo con la misma suavidad. A veces sí, dijo Steve con una sonrisa. A veces la vida es solo una serie de accidentes afortunados. Steve no tenía idea de por qué tropezó al caer por esas escaleras. Tras ser presentado torpemente e intercambiar una pequeña charla, se disculpó cortésmente de la habitación del hospital con el pretexto de dejar a la familia sola. Mientras mojaba la cara para quitarse el sudor, se miró en el espejo y maldijo al idiota que lo miraba. Debió de parecerle muy estúpido. Esperaba que ella no lo hubiera visto sonrojarse cuando dijo que era un placer conocerlo. Dos cabezas, ambas pertenecientes a Steve Rogers, chocaron 3 veces con solo el espejo entre ellas. Debió de parecer un tonto cuando extendió la mano para estrecharla y ella se quedó allí esperando a que hiciera algo con la mano. Lo miró con curiosidad hasta que la dejó caer como un pez muerto y entonces se rió a carcajadas como el repique de una campanilla de trineo de Navidad. Al salir del baño, miró por última vez la habitación. La vio mirándolo con una sonrisa. Le guiñó un ojo juguetonamente y lo saludó con la mano. Casi todo su cuerpo se quedó paralizado, pero sus pies seguían moviéndose. La había seguido mirando incluso mientras subía las escaleras. De repente, estaba al pie de las escaleras rodeado de un médico y 2 enfermeras. Le dolía la pierna y no sabía qué había pasado. A veces no había mejor lugar para lastimarse que un hospital, porque la suerte quiso que lo pusieran en la habitación contigua a la del señor Pulaski. Steve se había fracturado la pierna en 3 partes al caerse por las escaleras y estaba enyesado con tracción. En todas las desventuras que plagaron su vida, nunca se había sentido tan mal. Sus padres habían ido a visitarlo en diferentes ocasiones, horrorizados tanto por lo sucedido como por lo que cobraba el hospital. Jack Rogers estaba dispuesto a echarle la bronca al administrador del hospital por la falta de pasamanos en las escaleras, como si una sutil amenaza de demanda pudiera beneficiarlo y reducir la factura. Esa semana que pasó en el hospital fue un paraíso. No solo podía sentarse a dibujar todo el día, y aquí no escatimaban en papel ni lápices, sino que también recibía visitas frecuentes del señor Pulaski. Una vez que empezó a reaccionar a la medicación y a recuperarse, lo dejaban ir de habitación en habitación. Hablaban de los Dodgers y los Yankees hasta que se ponían morados. Por otro lado, Sarah visitaba a su padre todos los días y le sonreía cada vez que pasaba por su habitación. Él aguantaba la respiración hasta que la perdía de vista, tan avergonzado que podría asfixiarse en lugar de hablar con ella. Ese día, ella finalmente entró en su habitación. Hola, dijo. Parecía un comienzo tan bueno como cualquier otro. Hola, respondió, dejando caer el bloque en el que había estado dibujando. Solo vine a ver cómo estabas y a firmarte el yeso, dijo con una sonrisa. Eso, estaría bien, dijo Steve, intentando ocultar sutilmente la página. ¿Qué estás dibujando ahí? Nada, dijo Steve, intentando con todas sus fuerzas desaparecer. De alguna manera, ella logró apoderarse del dibujo que él había estado dibujando. Era su rostro lo que lo había obsesionado mientras dibujaba la cara pecosa, y justo había estado sombreando. Contuvo la respiración y esperó que ella no notara el parecido. Esto es, buenísimo. Exclamó. ¿Cómo dibujas? No es eso, bueno, es bueno. Se tambaleó. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele? Dijo mientras se sentaba en su cama y le aplicaba el lápiz en el yeso.
Me duele un poco, dijo con sinceridad. ¿Cuándo dicen que puedes irte de aquí? Mi papá se va hoy. Sonrió mientras seguía escribiendo. ¿Estaba escribiendo una novela sobre su yeso? Tengo que estar aquí todavía unos días. Entonces, el martes. Tal vez el martes. ¿Crees que estarías listo para tener una cita el viernes? El mundo de Steve se detuvo con un gran ruido y él simplemente la miró. Sé lo que estás pensando. Quizás debería pestañear y dar vueltas a mi sombrilla hasta que me lo pidas, pero, ¿no quieres salir? Steve tartamudeó. ¿Qué era ese ruido que salía de su boca? Di algo. Se rió. Sé que no es la pregunta más fácil, pero solo hay dos respuestas posibles. No me conoces en absoluto, se escuchó decir. ¿No es para eso que existen las citas? De todas formas, siento que ya te conozco, porque papá habla mucho de ti. Dice que eres un buen chico y no dice eso de ningún chico. Terminó su escrito con un punto firme que lo hizo estremecer. ¿En realidad? Oh sí. Steve se sintió absolutamente impotente para decir algo más que sí. ¿Sí, qué? Preguntó ella sin vergüenza. Sí, Sara, me gustaría salir contigo. Genial. Nos vemos el martes entonces. Dijo alegremente, levantándose de la cama de un salto. Pero, ¿qué haremos? Balbuceó Steve otra vez. Preocupémonos por las cosas cuando se conviertan en preocupaciones, Grant. El nombre que ella le puso le recordó su hipocresía y casi la corrigió antes de recordarlo. Ella salía de la habitación, con paso alegre, cuando él gritó. Espera. Oh, Grant, lo siento, pero necesito ayudar a papá a empacar sus cosas. Además, necesito pedirle permiso. A Steve casi se le sale el corazón de la garganta. Iba a decirle al señor Pulaski que salían. Se sentía como si flotara en el océano en uno de esos salvavidas con forma de dona, solo que se le escapaba el aire. Recordó la única vez que vio al señor Pulaski enfadado, cuando un hombre se saltó una señal de stop y chocó su taxi. Era una aparición hinchada y morada que había aterrorizado a Steve en sueños. Trago. Debió haberlo visto en su cara. Oh, no te preocupes. Estará encantado. Eso espero, dijo suavemente. Te veré el martes, prometió de nuevo, y luego se fue. Steve se quedó atónito por un momento, y luego se dio cuenta de que si no hubiera tenido la pierna escayolada, habría saltado de alegría. Tenía una cita. Una cita de verdad. Con Sara. ¿Había sido todo un sueño? Al pellizcarse, no despertó. Cuando bajó la vista y vio las palabras que ella había escrito en su escayola, casi no podía creer que estuvieran allí. Para Grant D. Sara, gracias por todo lo que has hecho durante todos estos años. Eres el héroe de mi padre y también el mío. Toda mi familia está agradecida de conocer a una persona tan amable y desinteresada, y todos esperamos que te recuperes pronto. El mensaje completo estaba dentro de un corazón rodeado por una flecha. Entonces ella te espió, te avergonzó, te rompió la pierna, y cuando no pudiste escapar te inmovilizó y te golpeó hasta que aceptaste tener una cita. Steve se quedó en silencio por un momento. Sí, eso lo resume bastante bien, admitió Steve. Bernie se rió. Parece muy especial. Lo era, dijo Steve en voz baja. Fue esa sensación de finitud lo que hizo que Bernie se sintiera mal por burlarse así de Steve. Sara era obviamente una de las personas a las que se refería. Una de las personas a las que tanto extrañaba y que, sin duda, había muerto hacía tiempo. Era como si sintiera cómo se encogía hasta medir 60 centímetros. Estaba a punto de decir algo cuando la interrumpieron. Hola, señor Rogers. Steve casi se puso de pie de un salto, para no ser tomado por sorpresa, y casi derribó al hombre que se acercaba y lo había saludado. ¡Guau! Exclamó el hombre, casi dejando caer el maletín. Llevaba un traje y una corbata caros que parecían rebosar dinero. Su peinado con el pelo recogido en brillcreme era la mayor señal de que no quería parecer tan viejo, y obviamente no representaba una amenaza física para Steve. Disculpe, señor, dijo Steve. Me asustó. Entiendo perfectamente, señor Rogers, y en su sector, sus impresionantes reflejos le resultarán muy útiles. Sabe mi nombre, señor, pero ¿puedo preguntarle el suyo? Steve no parecía tan hostil, sino más bien rígidamente formal. No era una interrupción que le agradara. Me llamo Miles Turman, dijo, mostrando su tarjeta de presentación. Me gustaría hablarle sobre eventos muy importantes del día y dónde, Comité Nacional Republicano. Sí, señor. Represento los intereses del presidente de Estados Unidos en este asunto.
Le hemos enviado múltiples comunicados al respecto, pero creo que a veces el trato personal es la mejor opción, señor. Me temo que no puedo ayudarlo hoy, y como puede ver, estoy almorzando con la señora. Si el presidente necesita algo de mí, puede contactarme en la mansión de los Vengadores en caso de emergencia nacional. Steve se estaba volviendo hostil. Señor Rogers, me temo que no puedo irme sin al menos programar una reunión sobre su comportamiento. Usted sabe lo importante que son estas elecciones y su presidente le pide su apoyo. Si no se va, señor Thurman, supongo que debo hacerlo yo, dijo Steve, arrojando dinero sobre la mesa y ofreciéndole la mano a Bernie. Ella la tomó y casi fue arrancada de su asiento por la fuerza de su ayuda. Cuando comenzaron a alejarse, el señor Thurman se mostró visiblemente molesto y otras personas en el deli lo miraban y susurraban. No puedes alejarte de mí, Rogers. Igual que no puedes alejarte del presidente. Thurman estaba a punto de alzar la voz. Obviamente, no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. No apoyo a ningún candidato a un cargo político, dijo Steve mientras seguía caminando, pero Thurman lo persiguió. Eso es mentira y lo sabes, Rogers. Thurman empezaba a sonrojarse. Steve se dio la vuelta y lo encaró. Ya he hablado de esto contigo y con hombres como tú. No soy político. Solo soy un ciudadano y un soldado, y mi voto cuenta tanto como el de cualquier otro. No intentaré usar mi notoriedad para subvertir el proceso democrático. No está bien cambiar de caballo a mitad de camino, dijo Thurman con una amplia sonrisa. ¿Recuerdas esas palabras, Rogers? A Steve le costó todo el autocontrol no sonreír con desprecio cuando Thurman abrió su maletín y sacó lo que debía ser el número más antiguo del mundo del New York Times con el enorme titular Gorra para Roosevelt. En 1944, Roosevelt ganó las elecciones incluso en medio de la controversia sobre su cuarto mandato. Mucha gente le dio crédito a esa sorpresa de noviembre, donde le dijo a la nación que un cambio de cargo en medio de una guerra sería desastroso. Ahora, en 2004, un presidente republicano se ve obligado a transferir su poder en medio de una guerra y, de repente, usted es imparcial. Gritaba Thurman, con su peinado ondeando. Señor Thurman. Gritó Steve, y la fuerza de su voz hizo palidecer al cabildero. No sé si me oyó la primera vez. No apoyo a ningún candidato. No estamos en 1944, y el hombre de la Casa Blanca no es pertinente para este argumento. El pueblo estadounidense me ha otorgado una confianza especial y confío en que, a su vez, elegirá al representante más adecuado para el país. Creo en Estados Unidos y creo en la democracia. La voz del pueblo se escuchará sin mi interferencia, y nada de lo que diga, haga o muestre me hará cambiar de opinión. Rogers, gruñó Thurman. Buen día, señor. Dijo Steve bruscamente, le abrió la puerta a Bernie y la ayudó a salir. En cuanto salió, paró un taxi. Por todo el deli hubo aplausos y vítores, gritos de dile tú, Cap. Tú vas, amigo. ¿Y qué te crees, idiota? Thurman lo persiguió por la bulliciosa calle. Rogers. Te desenmascararé como el mentiroso que eres. Eres un liberal descarado. Eres un enemigo de la libertad. O defiendes lo que este país representa o eres amigo de los terroristas. Rogers. Vuelve aquí, maldito. Su voz se quedó interrumpida por el portazo del taxi. Dios mío. Dijo Steve después de un momento mientras se marchaban. Lo siento mucho, Bernie. Está bien, susurró Bernie. Entiendo cómo debe ser. Ojalá no lo hiciera, dijo Steve. Sé que admirabas a Roosevelt, para entonces ya no se trataba de eso. No estoy listo para hablar de eso, dijo Steve. Quizás no deberíamos hablar más de nada. Quizás el pasado debería quedar enterrado. Steve, eso no puede ser bueno para ti ni para nadie. ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor para alguien? Ni siquiera sé qué es lo mejor para mí. Bernie volvió a besar a Steve en la mejilla cuando la dejó cerca de su oficina. No había nada de la tensión del primer beso, pero tampoco del placer culpable. Parecía muy frío y distraído, luchando con fantasmas que solo él podía ver. Ella lo abrazó con todas sus fuerzas, pero sus brazos no la rodearon con tanta firmeza. Sabía que no tenía fuerzas para sujetarlo, y eso le rompió el corazón. Cuando el taxi se alejó, suspiró profundamente y encendió su celular. Tendría que informar sobre el desastre en la charcutería y lo que significaba. No podía convencer a Steve cuando tantos otros intentaban arrastrarlo hacia la otra dirección. ¿Se darían cuenta de lo que intentaba hacer? ¿Sospecharían y planearían esa emboscada? No había forma de saberlo. Ya lo sé. Se han tomado medidas, dijo la voz al otro lado del teléfono.
No sé qué hacer, dijo Bernie, sintiendo lágrimas en los ojos y esperando que no le alcanzaran la voz. Haz lo que mejor sabes hacer. Sigue trabajando en él. Haz que vea las cosas como las vemos. Ya comparte nuestra opinión, solo tienes que convencerlo de que supere su propia nobleza. Él confía en mí, pero no quiero violar su confianza. Hay que hacerle ver que hay vidas en juego, por no hablar de la credibilidad de la nación. Podría cambiarlo todo para mejor con una sola palabra, y tiene que darse cuenta de ello. Bernie, sabes que no podemos permitirnos otros 4 años de esto. Steve puede asegurarse de que no pase. Estás haciendo un buen trabajo. Yo me aseguraré de que ningún otro perro de ataque arruine las cosas. Se escuchó un clic que puso fin a la conversación. Bernie se llevó el celular a la cabeza y apretó los ojos para contener las lágrimas. Las palabras que él había pronunciado, con tanta pasión, la quemaban en la cabeza. Él lo creía con todas sus fuerzas, y allí estaba ella, intentando usarlo. Intentando cambiarlo. Todo porque tenía una tarjeta azul en la cartera en lugar de una roja. Mientras caminaba hacia su oficina, solo podía pensar en la mirada vacía de él y la furia en su voz al hablar. Sabía sin duda qué pasaría si Steve descubría lo que le habían pedido que hiciera, y lo que ella había aceptado con tanto gusto. Si alguna vez lo descubriera sería el final. Tony y Janet caminaron del brazo por la alfombra roja, donde todos los invitados estaban flanqueados por una legión de reporteros que les gritaban preguntas. Ambos sonrieron y saludaron al entrar, como era de esperar. Todo el tiempo que habían pasado juntos apareciendo en público las últimas 2 semanas había provocado un frenesí entre los columnistas de chismes. Titulares como la avispa. ¿Por qué necesita un Iron Man? Y Hank Pym a punto de irse. Eran comunes. Hank no había dicho ni una palabra al respecto, pero ambos sabían que le molestaba. Parecía que siempre estaba encerrado en su laboratorio buscando pistas en internet, y que solo salía para hablar con Scotland sobre sus investigaciones. No había olvidado el romance que tuvieron mientras él estaba en prisión. Ellos tampoco. Al parecer, los periódicos de chismes tampoco. Era un desastre total, y la razón por la que al Cap se le ocurrió esta idea los desconcertaba. ¿Estás lista, Han? Preguntó Tony mientras le ponía una mano suave en la espalda. Siempre listo para la fiesta, Tony, respondió ella, con una sonrisa falsa rozando sus labios. Una vez dentro, la relativa seguridad de la fiesta parecía un respiro del circo exterior, a pesar de que era como nadar entre tiburones. Esta fiesta corporativa, organizada por Roxxon Oil, contaba con serpientes en smoking de las 500 empresas de la lista Fortune 500, así como con un buen puñado de aspirantes. Todos parecían llevar del brazo a una pareja mucho más joven y atractiva, lo que hacía que Han se sintiera ridícula y un poco insegura. Se preguntó si Pepper Potts se sentía así alguna vez cuando Tony la arrastraba a todas las veladas del pueblo. Su vestido negro, sin tirantes ni espalda descubierta, parecía el que usaría la novia de un mafioso en un funeral, pero por alguna razón sospechaba que el señor Blackwell y los Rivers lo aprobarían. El negro era elegante, sencillo y le sentaba de maravilla. Mientras se mezclaban, Tony tuvo la sensación de estar sumergido en el fango. Todos los canallas estaban allí. Los asaltantes corporativos que estaban minando los cimientos de su empresa, incluyendo Cord International y Brand Corp. Los más grandes eran los buitres que se habían apoderado de Stane International. Había sido la empresa de su padre, que llevaba el nombre de su padre, y la había perdido. Obadiah Stane se la había arrebatado cuando su alcoholismo estaba en su apogeo. Ahora Stane había muerto, pero su empresa vivía de fabricar armas de destrucción masiva y llamar la contratación de defensa. Los ejecutivos de Stane lo saludaron con la mano y le costó todo su autocontrol no hacerles una peineta. Ahora compraban hasta el último resquicio de acciones de Industrias Stark que no estuvieran bien aseguradas, y las compraban a bajo precio. Se presentaban en cada junta de accionistas con aires de suficiencia. Querían su empresa y harían lo que fuera necesario para conseguirla. «Qué bien ver caras amigas», dijo una voz aliviada por encima del hombro izquierdo de Tony. Los Vengadores se giraron y vieron el rostro sonriente de Kyle Richmond, el joven director ejecutivo de Richmond Solutions. Ambos se alegraron tanto de verlo como él de verlos. Todos sabían que Richmond era el héroe disfrazado conocido como Halcón Nocturno, al igual que sus identidades eran de dominio público. Tener a otro luchador contra el crimen entre los lobos fue un gran alivio. «Kyle», exclamó Janet mientras se acercaba para abrazarlo, gesto que él correspondió y ella recompensó con un beso en la mejilla. Richmond, dijo Tony con más serenidad mientras le estrechaba la mano.
Es genial verlos de nuevo, dijo Kyle mientras se soltaba del abrazo de la avispa. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó Stark. Lo de siempre. Kyle se encogió de hombros. Intento recomponer mi compañía y aún tener la flexibilidad de escapar a salvar el mundo cada vez que el espíritu de Doc interrumpe una reunión. Te ves muy bien. Observó Janet. ¿Cómo está Patsy? Es difícil saberlo con Patricia, dijo Kyle con sinceridad. Todos hemos pasado por un infierno, pero en su caso fue un poco más, literal. Bueno, salúdala de mi parte. Ang Koi quería saber cómo conseguir su número la última vez que hablamos. Quiere recordar viejos tiempos. No todos los días un buen amigo resucita, dijo Tony. Kyle sonrió ante eso, y la avispa se maravilló del adorable hoyuelo que formaba su sonrisa torcida. Se parecía un poco a Harrison Ford cuando lo hacía. A veces parece que pasa mucho, dijo Kyle finalmente. Oh, lo siento, lo olvidé. Tosió Tony. No te preocupes. Oí que nadie vino al funeral y que los defensores ocultaron mi tumba. Era casi como si estuvieran seguros de que volvería. Oí que robaron mi certificado de defunción en la oficina del secretario del condado y apareció en eBay. Me dijeron que me dieron unos $200. Richmond rió. Kyle, siempre has tenido un maravilloso sentido del humor, dijo Han. Señora Van Dyne, ¿le gustaría bailar? Dijo Kyle, ofreciéndole el brazo. Es decir, si me lo permite, Tony. Date prisa. Veo a viejos amigos con los que necesito resolver algunos asuntos, dijo Tony con gravedad, mirando al otro lado de la pista de baile, donde el director ejecutivo de Brand Corp se reía con el presidente de Amer Incorporated. Me encantaría bailar contigo, Kyle, dijo la avispa, tomándole la mano. Kyle llevó a Janet a la pista de baile mientras la banda comenzó a tocar Strangers in the Night. Mi canción favorita, comentó Kyle. A mí también me gusta, dijo Han mientras ponía la mano tímidamente en su cintura, sintiendo la suya más cerca de la parte baja de su espalda. A Han le encantaba bailar, y Kyle lo hacía de maravilla. Algo parecía diferente en el reticente luchador contra el crimen que había conocido durante todos estos años, pero no podía evitar dar con la clave. Parecía mucho más seguro y extrovertido, mucho menos inseguro. Solo había una explicación. ¿Hay alguna jovencita en su vida, señor Richmond? Preguntó con descaro. ¿Kyle sonrió? ¿Está novio? Han arrugó la nariz como Meg Ryan. Simplemente llámalo intuición femenina. Bueno, sería una tontería negarlo entonces. ¿Quién es ella? Preguntó Han. Especial. Muy especial, dijo Kyle, pero no dio más detalles. Entonces, ¿por qué estás en esta pista de baile conmigo, canalla? Janet se rió mientras Kyle la sumergía juguetonamente. Quería hablarte de algo muy importante, admitió Kyle. ¿Qué? El sindicato siniestro. A Han se le heló la sangre, pero no lo dejó traslucir. ¿Sabía él por qué estaba allí? ¿Y qué pasa con ellos? Preguntó Han. Sé que el tema no debe ser muy agradable después de lo que pasó en el aeropuerto, pero solo quería que supieras que si los Vengadores necesitan algo de mí o de los otros defensores para traerlos, solo tienes que pedirlo. Han se irritó ante eso, a pesar de haber abordado el tema con mucha delicadeza. Oh, no te equivoques. No es que comparta la opinión de todos sobre quién tuvo la culpa, dijo Kyle, percibiendo su disgusto. Es solo que tengo un interés personal en asegurarme de que el sindicato caiga, con fuerza. ¿Por qué? Preguntó Han, desconcertado por la repentina ira que apenas podía contener. ¿No te acuerdas? Dijo Kyle. ¿Ang nunca te habló de Trish? ¿Trish Star? Preguntó Han con sorpresa, mientras los recuerdos volvían a inundarlo. Intentaron matarme, y dejaron lisiada a Trish. Kyle parecía destrozado por la culpa. No fue tu culpa, le aseguró Han mientras la canción terminaba y salían de la pista de baile del brazo. Lo sé. Era de ellos, dijo Kyle con convicción. Solo quiero asegurarme de que lo paguen. Han sabía exactamente cómo se sentía Kyle. Si el escuadrón siniestro no hubiera lisiado a Trish Star, Ang no se habría aliado con su mayor enemigo para intentar ayudarla. Entonces no lo habrían incriminado por traición ni encarcelado. Mientras miraba a Tony desde el otro lado de la pista de baile, se preguntó qué diferente sería este mundo si la explosión de esa bomba nunca hubiera ocurrido. Cuánto sufrimiento y trauma había surgido de una tragedia tan pequeña, y cuánto podría surgir de una mucho mayor. Era una tarde más en la mansión de los Vengadores y Steve se encontró con algo de tiempo libre para relajarse.
Esto era inusual, ya que parecía que su vida como líder de los Vengadores siempre le impedía algún trabajo. Las patrullas de esa noche habían transcurrido sin incidentes y se había acostado temprano. Tras su entrenamiento matutino y un ejercicio de combate con un dios del trueno aburrido y descontento, se encontró con tiempo libre. Mientras se quitaba el uniforme para darse una ducha muy necesaria, oyó un pitido del comunicador de pared. Suspiró y pulsó el botón para contestar. Señor, tiene una llamada telefónica de la señora Rosenthal. Toma un mensaje, Jarvis. Muy bien, señor. Cap se quedó allí temblando un minuto antes de golpear salvajemente una taquilla, derrumbándola fácilmente. El latido en el mismo puño que se lesionó luchando contra el sindicato lo arrepintió de inmediato. Había pasado una semana desde aquella revelación en Fox Sports que reveló que Steve se reunía con Bernadette Rosenthal, quien no solo era activista liberal, sino también empleada del Comité Nacional Demócrata. Esto dio lugar a todo tipo de especulaciones políticas y sacó a la luz su apoyo a Roosevelt en 1944. Las especulaciones sobre otra sorpresa de noviembre demócrata arrasaron las cadenas de cable y empeoraron las cosas aún más. No tuvo más remedio que convocar otra rueda de prensa y reiterar lo que le había dicho al señor Thurman. Los medios lo recibieron con incredulidad y desdén. Steve no había respondido ninguna de las llamadas de Bernie desde entonces, y nunca revisó sus mensajes. Se quedó en la ducha, enjabonándose hasta que se dio cuenta de que sus huellas se habían convertido en pasas. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba allí? Suspiró al cerrar el grifo y se dio cuenta de que había estado soñando despierto. Su falta de concentración y de rumbo en días como este era lo que preocupaba a todos. Iba a la deriva. Si no tenía una misión, no sabía qué hacer. Envidió a esos luchadores contra el crimen que mantenían una identidad secreta con un trabajo. Al menos sabían lo que hacían cuando se quitaban el uniforme. Completamente vestido y relajado en la biblioteca de la mansión, Steve leía Érase un águila de Anton Miller. Leía libros así de vez en cuando, pero no para aprender sobre la guerra ni para recordarla. Conocía la guerra de sobra y nunca necesitaría que se la recordaran. En las tranquilas vigilias de la noche, las imágenes y los sonidos regresaban sin ser invitados. Leía estos libros para comprender sus propios sentimientos en todos los campos de batalla que había visto. El libro de Miller era una magistral construcción y deconstrucción de un soldado perfecto. Steve podía verse fácilmente en la piel de Satsam Ramon. Una vez, en la fábula libia, un águila fue alcanzada por una flecha. Al mirar hacia abajo y ver que la flecha estaba emplumada con las plumas de otra águila, se lamentó. Por nuestras propias manos, y no por las acciones de otros, somos abatidos. Miller salió de la guerra con una sólida comprensión de lo que había visto. Era solo un marine más en esa cubierta, observando las ondulantes aguas del Pacífico hacia el infierno que los japoneses habían construido para ellos, pero había sobrevivido. Con el paso de los años, con la sabiduría que da la edad, lo había comprendido. Ahora estaba muerto, como tantos otros, dejando solo sus escritos para transmitir el mensaje que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Una vez Águila era el libro que su padre siempre quiso escribir, pero nunca encontró la manera de hacerlo. Steve cerró el libro y lo dejó, mirando el que acababa de terminar. Simpatía por el diablo había sido escrito por la siguiente generación. Esa generación había sido enviada a pudrirse en la jungla de 1964 a 1972, mientras él aún dormía en un bloque de hielo. Podía simpatizar con Anson y comprender su sentimiento de estar condenado a sobrevivir a la guerra, incluso mientras todos morían a su alrededor. Alguien tenía que seguir vivo. Alguien tenía que llevar el mensaje. Nunca había habido una guerra en la que murieran todos. Al mismo tiempo, llegó a sentir que la jungla era su hogar, el único lugar donde todo tenía sentido. Aunque lo había intentado, no había vuelta atrás. Su hogar no había cambiado tanto como la gente creía, pero él sí. Steve archivó los dos libros. Dos hombres distintos de dos generaciones distintas, pero ambos lo entendían. Ambos entendían y podían contar la historia. ¿Era eso lo que intentaba hacer con Bernie? ¿Encontrar a alguien que escuchara a un veterano y al menos intentara comprender lo que expresaba? Realmente había sido una prueba, un experimento, para ver si alguien podía manejar la verdad que había reprimido durante tanto tiempo. Ni en sus sueños más locos se le habría ocurrido que Bernie lo estuviera utilizando. Quizás no importaba, porque tal vez él también la estaba utilizando. Al regresar a su habitación, vio que Jarvis había dejado su uniforme sobre la litera, con su escudo perfectamente centrado.
Junto a la litera, sobre su cómoda de 3 cajones, había una jarra de agua helada y un vaso con posavasos, además de la edición vespertina del New York Times. Era el tipo de servicio completo que la mayoría de los superhéroes nunca recibían y que Steve nunca sintió que necesitara. Cuando Tony renunció a su mansión neoyorquina hacía tantos años, ¿se dio cuenta del gran mayordomo al que renunciaba? ¿Por qué se le ocurrió siquiera que un grupo alborotador de luchadores contra el crimen necesitara un mayordomo? Durante la guerra, había tenido que lavar su uniforme en un maldito cubo y, con suerte, tendría otro para limpiarse. Si no, tendría que usar el mismo cubo. ¿Cómo acabó con un sirviente? El Capi ignoró el Times por hoy. Podría haber sido mejor que el Daily Bugle, pero estaba harto de los medios. Si había algo importante, Jarvis se lo informaría. Quizás lo miraría más tarde para ver qué tramaba Beedle Bailey. Aunque quizás no. Se puso los pantalones azules por encima de los boxers y luego la camisa blanca de manga larga. Se calzó las botas rojas y se aseguró de que estuvieran dobladas exactamente 7 centímetros, como llevaba años haciendo. Al terminar, se miró en el espejo de cuerpo entero de su armario para comprobar que su uniforme no tuviera imperfecciones antes de ponerse la máscara. Siempre era muy cuidadoso con su vestimenta, aunque no todos los héroes lo eran. Aún recordaba la vez que estaba atacando a Dreadnought con Spider-Man y se dio cuenta de que llevaba un calcetín de sudor pegado a la espalda del trepamuros con estática. Desde entonces, solo lo había lavado en seco para el Capi. Al acercarse a la sala de preparación, oyó un bostezo atronador y supo una vez más que Thor se estaba dejando vencer por el aburrimiento. Nunca había cuestionado la orden de Steve de estar a la espera como reserva en caso de problemas, pero sabía que no le hacía gracia. La vida en la mansión era realmente tediosa para el guerrero, razón por la cual nunca había vivido allí. El dios del trueno solo podía pulir su martillo con un número limitado de veces. Las manos ociosas eran el taller del diablo. Por las puertas doradas de Asgard. ¿Cuándo cesará este tedio? Se lamentó Thor mientras el capitán entraba en la sala de preparación. Muy pronto, amigo mío, le aseguró el capitán al asgardiano descontento. Capitán, eres el más valiente de los mortales y te seguiría hasta las puertas del Hades. Solo entre los mortales eres tú capaz de levantar Mjolnir, pero ¿puedes librar al hijo de Odín de esta tediosa tarea? Te diré algo, Thor. Te doy la noche libre. Solo presta atención a contestar tu tarjeta cuando suene. Me aseguraré de que Jarvis no te moleste, excepto en las circunstancias más extremas. Capitán, eres un caballero y un guerrero. No te fallaré en esta petición, pero esta noche habrá hidromiel. Aulló Thor mientras salía furioso de la sala de preparación. Con una enorme ráfaga de viento, Thor desapareció. El Capi rió entre dientes ante las payasadas del dios del trueno y sintió una gran lástima por quienquiera que estuviera al mando de un bar que servía hidromiel en Nueva York esa noche. Me gustó cómo lo manejaste, viejo cabrón. La voz burlona de Ojo de Halcón llegó desde la esquina. El arquero entró con arrogancia y se sentó antes de poner los pies en alto. ¿Has descubierto algo sustancial, Aukeye? Preguntó Capitán. Bueno, ¿no vas directo al grano? Rió Ojo de Halcón. Ni un hola, Ojo de Halcón, ni un ¿cómo estás, Ojo de Halcón? Ni un ¿sigues con las pelotas hinchadas como toronjas, Ojo de Halcón? Rayos. Estoy bien. Es solo que a veces es agradable que me lo pidan. Saldré a patrullar con Falcón en breve, pero si necesitas algo, házmelo saber. Te equivocaste otra vez, Matusalén. Se rió Aukeye. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? Cap quedó sorprendido por ese comentario. Sube el volumen del audífono, abuelo. Dije que vendrías conmigo esta noche. Falcón está fuera, atendiendo unos asuntos personales. Tengo algunas pistas que investigar. Si quieres venir, eres bienvenido, pero, tengo una pista mejor, dijo Aukeye. ¿Recuerdas aquel bar en el norte de Nueva York donde la plaga liquidó a todos esos perdedores? ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo Cap en voz baja, habiendo sido el primero en llegar. Bueno, lo limpiaron y lo reabrieron con una nueva administración. Eso en sí no es realmente sospechoso, pero hay algo que sí es. ¿Qué es eso? El nuevo propietario del bar es Frank Schlichting. ¿Por qué me suena ese nombre? Dijo Cap, rascándose la barbilla. Porque lo introdujiste en la base de datos. Su nombre es el Constrictor. Fue una de las víctimas de la plaga. Uno de los que sobrevivieron. Exactamente, dijo Aukeye con aire de suficiencia. Entonces, ¿por qué reabriría el bar donde la plaga exterminó a tantos criminales disfrazados?
Preguntó Cap, volviéndose hacia un monitor de computadora desde donde podía acceder a la base de datos. ¿No es un misterio intrigante? Dijo Aukeye, reclinándose aún más en su silla. El Capi estaba haciendo todo el trabajo por él. ¿Qué tiene esto que ver con el sindicato? Absolutamente nada, pero ¿por qué deberíamos quedarnos sentados con los pulgares en el trasero esperando a que estos perdedores salgan de la grieta en la que se esconden? Cab lo miró con recelo, arqueando una ceja. ¿No estarás intentando convencerme de ir a un bar? Ay, no. Ni lo pienses. Si quisiera estar con un octogenario, me ofrecería a cambiar vacinillas en la residencia de ancianos. Por cierto, aquí tienes tu disfraz, dijo Ojo de Halcón, lanzándole al Capi una bolsa con ropa de civil. ¿Cómo que eras el arquero dorado? Dijo Steve indignado al entrar al estacionamiento. Aukeye había estado conduciendo como un loco y aún así le había parecido un viaje largo. Tartamudeé. Rió Clint Barton. Después de que te quitaran la identidad de capitán, me vestí como el arquero dorado y te ataqué. Tenía que hacer algo. Estabas sentado en el sofá compadeciéndote de ti mismo y comiendo pan caliente todo el día. Eres un vil y engañoso hijo de, oye, mejor cuida esa boca antes de que te quiten las insignias de mérito, viejo scout. Te lo digo solo porque no estoy convencido de que el arquero dorado tenga un doble en el mundo, como tampoco creo que la gritona Mimi sea la doble de Lady Lark. Alguien está revisando estas lamentables excusas de supervillanos para encontrar a gente que se le parezca y les está llenando la cabeza de chorradas sobre cómo fueron héroes en otra tierra. Tienes razón. El gran maestro solo eligió a 3 personas, y evidentemente Hyperion tuvo que ser clonado. Observó Steve. Bien, dijo Clint. Así que no solo tenemos que responder por Golden Archer, sino también por el tipo alado y esa amazona. Entonces, ¿crees que mientras estemos vigilando a supercriminales de bajo perfil, tendremos la oportunidad de encontrarnos con el Crimson Cole, quien está detrás del escuadrón? Preguntó Steve. Ese es más o menos el tamaño, dijo Clint. Quizás deberías haberte llamado Longshot, se quejó Capitán. ¿Qué clase de lameo con salmonete se llamaría así? Se rió Aukeye. Steve y Clint caminaron por el estacionamiento, y Steve observó que este lugar tenía una gran variedad de vehículos frente a él. No era un bar de motociclistas ni un bar de solteros. Tenía motocicletas, Ferraris, minivans y Winnebagos. Fuera lo que fuese, este lugar atraía a una amplia gama de personas. El Volkswagen escarabajo de Clint encajaba a la perfección. Un enorme letrero de neón proclamaba el nombre del bar. Second Chance. Un letrero sobre la puerta proclamaba: nacidos del pecado, pasen. No creo que te dejen entrar, papá, se burló Clint mientras miraba el cartel. Ya veremos, dijo Steve. Tranquilo. Vas a entrar al bar y a perderte toda la diversión. Cualquiera que viera a los 2 guapos rubios entrando al bar probablemente no les prestaría atención a menos que fueran una mujer al acecho. Aukeye llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero con el pelo engominado hacia atrás. La camiseta negra debajo de la chaqueta proclamaba toma un número en enormes letras blancas. Llevaba botas vaqueras de piel de serpiente y parecía estar buscando pelea, pero no podía evitarlo. Siempre parecía listo para pelear. Steve llevaba un chaleco de punto trenzado y pantalones de vestir con una pajarita roja. Aukeye había insistido en que era la última moda en Milán para el supersoldado con problemas de moda. Solo quería ver al señor Rogers vestido como el señor Rogers. Clint siempre había tenido un sentido del humor sádico, pero le salió el tiro por la culata. No tardó mucho en darse cuenta de que las chicas lo miraban sin mirarlo y susurraban a sus amigas sobre Steve. 2 cervezas, le dijo Aukeye al camarero por encima de la música, una especie de electrónica que intentaba sonar a tecno, pero no lo conseguía. ¿De qué tipo? Preguntó secamente el camarero. Lo que sea que haya disponible. Gritó Clint. Se sentaron en la barra y esperaron a que llegaran las cervezas. Entonces, ¿cómo hablamos con el dueño? Preguntó Steve. Simplemente nos sentamos aquí y bebemos. Tengo el presentimiento de que va a venir a nosotros, dijo Clint. ¿Cómo lo sabes? Ya no tienes una identidad secreta, ¿recuerdas? Steve sintió un vuelco en el estómago. ¿Para qué molestarse en disfrazarse de civil si iban a reconocerlo? Ojo de Halcón lo estaba usando como cebo. ¿Por qué había accedido a esto? Tranquilo, viejo, lo reprendió Clint. ¿Ves a esa rubia de ahí? Seguro que te ve. Apuesto a que si le envías algo de beber, sus amigos la avergonzarán y la harán venir. ¿Cómo puedes pensar en eso en un momento como este? Gimió Capitán. No hay mejor momento que el presente, rió Clint. Mira el paisaje.
Seguro que algo te llamará la atención. Steve observaba a la multitud. Lo único que realmente podía identificar de todos los presentes era que todos parecían estar en muy buena edad. Hombres y mujeres de diversas razas y orígenes, pero todos parecían tener algo en común que los había traído hasta allí. Fue entonces cuando vio una cara familiar. ¿Qué hacía ella allí? Maldito seas, Cíclope, dijo Clint. ¿Qué fue eso? Preguntó Steve, apartando la mirada de su rostro y mirando hacia otro lado antes de que ella lo viera. Allá, en la mesa de la esquina, dijo Clint señalando con el pulgar. Es ese Cíclope del X-Man. ¿Cómo puedes saberlo desde aquí? Preguntó Steve. ¿Cuántos chicos conoces que lleven gafas de sol rojas y chillonas? Rayos. Parece que se quiere ahogar en alcohol, dijo Clint mientras tomaba las 2 cervezas que le trajo el camarero. Voy a hablar con él. ¿Por qué? Preguntó Steve, mientras en su mente veía un gusano moviéndose en un anzuelo. Porque acaba de perder a su esposa. ¿No lees nunca los periódicos? Creo que le vendría bien hablar con alguien. Hawk empezó a alejarse con las cervezas. Steve recordó lo duro que lo había pasado Clint cuando Bobby murió, y tenía sentido que quisiera ayudar a uno de los X-Men que estaba pasando por una situación similar. ¿Y qué pasa con mi cerveza? Ahora es su cerveza. De todas formas, ya eres demasiado mayor para beber. Podría salirte manchas en la piel. Steve había conseguido otra cerveza enseguida y le dio un mordisco. No pensaba demasiado en beber, aunque no se daba el lujo a menudo. Siempre que se encontraba con un exceso, solo tenía que pensar en su padre. Beber con moderación no era un problema para él, ya que su tolerancia era más allá de lo anormalmente alta. Podía beber lo suficiente como para dejar inconsciente a un alcohólico en fase terminal y simplemente estar poniéndose borracho. Eso siempre enfurecía a Ukeye. Clint era un buen tipo, como era evidente cuando parecía estar hablando amablemente con un angustiado Scott Summer sobre lo que es perder a una esposa. Clint había movido cielo y tierra para recuperar a Bobby Barton, pero con el tiempo había llegado a aceptar que no estaba destinado a ser. Esa fue la parte más difícil. En un mundo donde había tantos que podían hacer tantas cosas maravillosas, lo más difícil era aceptar que algo era imposible. Ella lo vio. Él sabía que ella lo veía. Ella sabía que él sabía que ella lo veía. ¿Por qué no se había acercado? ¿Lo estaba esperando? Bueno, más le valía esperar a que se congelara el infierno. Él se hacía el tonto tan bien como cualquiera. Además, su cerveza seguía medio llena. Hola. Una voz suave y suave salió de detrás de él. Steve se giró y vio a la chica rubia que Aukeye le había señalado antes. Tenía una amplia sonrisa, pero nerviosa. Él le devolvió la sonrisa, aunque solo fuera para disipar su tensión. Tengo la bebida que me enviaste, dijo, balanceando la cadera hacia la izquierda. Por encima del hombro, vio a Clint mirándolo fijamente con una sonrisa arrogante, moviendo los dedos como si estuviera haciendo un truco de magia. Oh. Ya lo esperaba, dijo Steve, siguiéndole la corriente, pero sintiéndose estúpido en cuanto las palabras salieron de su boca. No hacía falta ser telépata para saber qué pasaba por la mente de aquella joven. ¿Puedo sentarme? Preguntó con menos confianza, mordiéndose el labio inferior. Por supuesto, por favor, dijo Steve, y solo entonces se dio cuenta de que había estado de pie para saludarla. Al sentarse, la observó con más atención. ¿A qué demonios se dedicaba Ukeye? ¿Qué estaba pasando realmente? Era una joven guapa, con unos pendientes de rayo muy peculiares, pero demasiado maquillaje. Tenía un cuerpo digno de una revista de fitness y era casi tan alta como él. Si hubiera sido un hombre normal, probablemente lo habría intimidado, pero parecía ser al revés. Soy Kayla. ¿Cómo te llamas? Preguntó con su alegre vocecita. Soy Steve, dijo, pues no quería que lo pillaran mintiendo si ella realmente sabía quién era. Mentir demostraba malas intenciones y podía llevar a situaciones complicadas. Tenía que recordarse a sí mismo que no tenía ninguna razón legal para estar allí. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Dijo con una sonrisa cómplice. ¿Llegar de nuevo? Sabes, todos aquí tienen uno. Soy Leta, mi amiga de allá es. Espera un momento, la interrumpió Steve, al oír el nombre de una de las víctimas de la plaga. Leta está muerta. Ah, sí, lo siento. Soy Leta II, dijo con una sonrisa avergonzada. Después de dejar la universidad, no sabía qué hacer conmigo misma, así que me lié con un chico que conocía a un chico que conocía a un chico que conocía al corredor de poder.
Bueno, una vez que adquirí mi superfuerza, descubrí que necesitaba un nombre, pero no se me ocurría ninguno. No soy buena escritora ni nada por el estilo. Así que mi amigo Bill buscó en periódicos viejos y descubrió a Leta. Sonaba genial y estaba muerta, así que lo acepté. Después de un tiempo, toqué fondo, porque descubrí que los chicos normales ya no pueden hacer nada por ti cuando estás o sea, todos tus músculos están súper fuertes y te sientes muy sola. Así que unos viejos amigos de Leta vinieron a golpearme sin motivo alguno. Les dije que se callaran, pero me dijeron: te vamos a dar una paliza por meterte con Leta. Pero yo, creo que sé de qué estás hablando, la interrumpió Steve antes de morir de viejo. En serio. Jadeó y luego sonrió, con sus grandes dientes blancos como una valla publicitaria. ¿Eres uno de esos mutantes que leen la mente? O sea, siempre quise, conocer, no soy un mutante, insistió el Capi, intentando mantener la calma a pesar de estar frente a una chica del valle sedienta de acción que podía romper cemento con las manos. ¿Y tú qué haces? O sea, te veías súper musculoso, pero casi todo el mundo hace otra cosa. ¿Tienes, por ejemplo, lanzallamas, láseres, lanzas estrellas ninja o algo así? Algo así, dijo Steve, imaginando que su escudo le golpeaba la cara. Mantenía una conversación absurda, pero si lo que ella insinuaba era cierto, estaba metido en un buen lío. ¿Eran todos unos criminales disfrazados? Bajo esas apariencias normales se escondían este Ecclehack II, Melter II, y Hacker II o Turner de Century II. Se quedó atónito. Su escudo y el arco y las flechas de ojo de halcón estaban en el maletero del Volkswagen Escarabajo, y no le gustaba la posibilidad de que no se lo robaran fuera de un bar de supervillanos. Había oído hablar de bares que eran gay friendly o incluso mutantes, pero supervillanos. ¿Era Hydroman el portero? Oí que lo acababan de despedir de un parque temático la semana pasada. Me gusta tu atuendo. Es la última moda en Milán, dijo ella, jugando con su pajarita. Eso he oído, dijo Steve, tomándole suavemente la mano. Estás tan, totalmente apretado, ella arrulló mientras miraba su cuerpo. Eres, como, un paquete completo real, ¿verdad? Cráneo rojo, hidra, calavera, me da igual. Los enfrentaré a todos con tal de que me alejes de ella. Oh, Dios mío, rezó Steve. Intento mantenerme en forma, dijo Steve, intentando no sudar y esperando que fuera eso a lo que realmente se refería. Da un paseo, Kayla, dijo una voz ronca desde detrás de la barra. ¿Tengo que hacerlo? La rubia hizo un puchero mientras Steve se giraba para mirar a un chico de pelo negro con aspecto molesto que le parecía vagamente familiar. Sí. No había discusión en su voz. Aquí tienes mi número, Steve. Me llamarás, ¿vale? Dijo con su mejor sonrisa, mirándolo de arriba abajo como si quisiera comérselo con la mirada. Absolutamente. Mintió Steve. Quizás te vea más tarde, dijo sugestivamente. Nos vemos pronto. Steve mintió otra vez. Steve se giró hacia el hombre detrás de la barra y supuso que debía ser el constrictor. No lo había visto en años, y la última vez que lo vio, estaba completamente golpeado. Tenía que superar las secuelas de ese encuentro incómodo y seguir adelante con lo que había venido a hacer. Debe serte difícil caminar con tus enormes pelotas, dijo el constrictor entre dientes. ¿Qué demonios haces aquí? Estoy investigando, cállate. Se suponía que era una pregunta retórica y una invitación a largarme de mi bar. Eres como una cerilla en un cobertizo de dinamita y no voy a esperar a que alguien te dé, si me entiendes. Necesito hacerte algunas preguntas, Frank, insistió Steve. Oh, adelante, por favor. Si no contesto, ¿vas a saltar por encima de la barra y empezar a golpearme? Me encantaría verlo. Si crees que soy tan pesado, ¿por qué no has llamado a un par de porteros para que me acompañen a la salida? Insistió Steve. Porque no dirijo mi bar así. La segunda oportunidad es mi segunda oportunidad. Cuando salí del hospital con una bala de la plaga clavada, juré que haría algo para escupirle en el ojo y hacerle saber que no podría con nosotros. Por eso compré este bar y lo arreglé. Todos conocen las reglas. Nada de disfraces, armas y rencores. Este es solo un lugar donde podemos reunirnos y olvidarnos de quiénes somos por un par de horas. Brindemos por los recuerdos de los que ya no estamos por culpa de ese santurrón. Quizás recuerdes cómo era ser una persona normal, ¿sabes a qué me refiero? En realidad, Steve sabía perfectamente lo que estaba tratando de decir. Pero un tipo como tú nunca ha entrado. Quizás sí y no lo sepamos, pero lo que no sepamos no nos hace daño. Sin embargo, todo el mundo sabe quién eres, y no quiero esperar a que lo descubran.
Te prometo que no estoy aquí para causar problemas, le aseguró Steve. Sé que no quieres problemas, pero creo que los problemas te van a encontrar, lo quieras o no. ¿Quién sabe a cuántos de mis clientes les habrás dado una paliza tú y tus amigos vengadores? En cuanto te vi, dije que no te metieras, pero no me ayudas coqueteando con sus mujeres. Ellos también son hombres. Tienen orgullo. Lo siento, dijo Steve, con la intención de tener una larga conversación con Aukeye cuando este fiasco terminara. No lo sientas, cállate, dijo Constrictor, tomando una cerveza de un trago. Aquí tienes un brewski. Te debo mucho más que eso. Me salvaste del azote cuando a nadie más le importaba. La mayoría recordamos que fuiste quien lo derrotó. No olvidarán que, de todos esos supuestos héroes, fuiste tú quien nos defendió. Saben que defiendes a todos, y que no es personal. Son solo negocios, ¿sabes? Algunos de los nuevos, sin embargo, no recuerdan cómo era entonces. Lo entiendo, dijo Steve. Termina esa cerveza. Sin prisa, y luego vete en silencio, exigió el constrictor. Te veo en el estacionamiento y te cuento lo que quieras saber. Suficientemente bueno. Por cierto, no llames a ese número si sabes lo que te conviene, dijo el exdelincuente con miedo en la voz. Steve bebió su cerveza lentamente y pensó en lo que Frank Schlichting le había dicho. Nunca le había dado mucha importancia a lo que hacían todos esos bichos raros disfrazados con los que se relacionaba en sus horas libres. Le daba incluso menos importancia que a lo que él hacía en las suyas. Todos eran personas también. Algunos buenos, otros malos, algunos muy despreciables, pero no había indicios de que allí se estuviera cometiendo ninguna actividad criminal. Parecía que Aukeye lo había desviado mucho del camino esta noche. Con una mirada disimulada por encima del hombro, vio que ella seguía allí, entre un gran grupo de amigos. Inaccesible. Quizás eso fuera algo bueno. En un instante, Steve se levantó de la barra y pasó de largo junto a su mesa, para ir a sentarse en la mesa de la esquina con Clint. Frank no le dijo dónde tenía que terminar su cerveza. Al acercarse, oyó a Auk hablando en voz alta con Scott Summers. Así que las cenizas de Red ni siquiera se enfrían cuando ella ya está liándose con Amor, así que cuando él regresa de entre los muertos simplemente no hablan de ello. A veces bromean, pero ambos saben que ella se comió el atún mientras él estaba muerto, ¿me entiendes? No puedes simplemente encender incienso en la habitación y fingir que no huele a pescado. No deberías sentirte mal. Nos pasa a todos. Cuando Jim regrese se enfadará, pero lo entenderá. Te acostaste con su malvado doble alienígena y te casaste con su maldito clon. Ya deberías saber que es la única para ti. Steve se quedó paralizado de horror, no solo por las palabras de Ojo de Halcón, sino también por la expresión de asentimiento en el rostro de Scott. Se lo estaba tragando todo. Entonces no crees que importe que sea Emma, oye, Steve, siéntate. Insistió Clint, y Steve obedeció aturdido. Te dije que no te preocuparas por eso. Dijo Aukeye con un tono de voz exasperado. A mí también me dio un buen golpe de rebote. Tenía a mi propia psiquiatra rubia husmeando en mi cabeza intentando convencerme de que Bobby y yo no deberíamos haber estado juntas desde el principio. Que nos casamos demasiado pronto y no teníamos nada en común. ¿Crees que Emma es manipuladora? Probablemente podría haber tomado una clase con Carla Soften. Nos pusimos violentos, ¿sabes? Pero eso solo me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba a Bobby. No hay un momento ideal para seguir adelante, ni mucho menos una persona ideal. Simplemente tienes que, ya sabes, confiar en ti misma y hacer todo lo posible por tomar las decisiones correctas. No es tan sencillo, se lamentó Scott. Bobby y yo pasamos por un mal momento, dijo Clint con un tono más sombrío. Lo peor fue que acabábamos de volver cuando ella, cerró los ojos y tomó otro trago de cerveza. Fue porque estaba con otro hombre mientras le lavaban el cerebro, y no quería decírmelo porque lo mató después de recuperar la cordura. Estaba furiosa porque yo estaba más enojado por su muerte que por lo que había hecho. Puedo ver el dilema, dijo Scott. La cuestión es que fue el secreto lo que lo arruinó todo. Nuestra negativa a ser honestos el uno con el otro sobre lo sucedido. Podríamos haberlo superado juntos, pero dejamos que nos separara. Eres un hombre afortunado de poder compartir tu opinión con tu esposa, así que eso no tendrá que ser un problema cuando regrese. Tienes mucha razón, dijo Scott en voz baja. No puedes controlar lo que pasó en el pasado, pero a partir de hoy, tú eres quien controla tus acciones. Solo tienes que tener fe en que tú y Jim volverán a estar juntos. En que estaban destinados a estar juntos de nuevo.
Si no en esta vida, bueno, ambos sabemos que hay otros mundos además de estos. Steve casi podía jurar que vio una lágrima luchando por salir del ojo de Clint, pero rápidamente se secó la cara y fingió un estornudo. ¿Qué te parece, Cap? Preguntó Summers, mirándolo con sus lentillas rojas. Steve pensó por un momento. Estuve en un trozo de hielo mucho tiempo. Todos creían que estaba muerta, pero no. Al despertar, encontré un mundo muy diferente al que dejé, con todos mis seres queridos desaparecidos. Durante mucho tiempo no quise hacerme amiga de nadie. Durante mucho tiempo, la idea de tener un romance, bueno, era impensable. Solo el tiempo y la aceptación de las cosas que no podía cambiar me permitieron seguir adelante con mi vida. A veces creo que no he avanzado lo suficiente. Si tienes la oportunidad de ser feliz, depende de ti saber si es lo que realmente quieres o no. Si tienes esa oportunidad, y es una oportunidad genuina, no puedo decirte que no la aproveches. Tenía una sensación en la nuca como si ella lo estuviera mirando. No lo sé, dijo Scott. Ambos tienen buenos argumentos, pero a veces parece que no hay una respuesta correcta para nada. A veces simplemente hay que tomar la mejor decisión posible y vivir con ella, dijo Steve en voz baja. Se sentaron y bebieron otra ronda. Hablaron de cosas que solo hombres como ellos podían entender. Las cargas del liderazgo y la presión de hacer siempre lo correcto. Las pequeñas disputas dentro de equipos que, por lo demás, eran tan unidos como familias, y como siempre tenían que ser ellos quienes las dirimían. Cómo no sabían qué harían con sus vidas si no tenían una causa común por la que luchar. Porque cada uno de ellos nació para luchar, pero nunca lo supo realmente hasta que dio ese puñetazo, disparó la primera ráfaga o lanzó la primera flecha. Cómo a veces era muy difícil ser el bueno en un mundo que quería soluciones rápidas y definitivas. Capitán, solo quería decirle que lo he respetado durante muchos años, dijo Scott. ¿Por qué admirarías a este anciano? Bromeó Aukeye. Porque cuando acogiste a Pietro y Wanda como vengadores, te presentaste ante el mundo entero y les dijiste que eran tan buenos como tú. Cuando el mundo vio al Capitán América defender a los mutantes, ¿cómo iban a discutirlo? Hizo que los verdaderos intransigentes como Trask parecieran los lunáticos que eran cuando se volvieron contra ti, y Estados Unidos no los seguiría. Con ese gesto, probablemente salvaste cientos de miles de vidas mutantes. Podrías haber hecho más por nuestra causa que todos los X-Men juntos. No creas que no lo hemos apreciado, aunque a lo largo de los años ha habido momentos en los que no hemos sido muy amigables. He querido decírtelo durante años, pero, nunca parecía ser el momento adecuado. Scott extendió su mano. Solo quería estrecharte la mano. Veo las noticias y veo cuántos problemas les están causando. Si te desacreditan, nuestras posibilidades de igualdad entre humanos y mutantes se verán seriamente afectadas. Pero no creo que sea así. La gente sabe lo que realmente representas. Logan te dijo una vez en tu cara que no te seguiría porque no tenías poderes. Creo que quizás tengas el mayor poder de todos, y es tu integridad. Nadie puede cuestionarlo. Entonces el Capitán América y Cíclope se dieron la mano, y al ver que su cerveza estaba vacía, Steve le indicó a Clint que era hora de irse. Me quedaré aquí un rato, insistió Scott, aún ignorante de la naturaleza del lugar. Sin embargo, Steve tenía la sensación de que podía cuidar de sí mismo. Sé fuerte y aguanta, amigo, dijo Clint mientras se levantaba y se ponía la chaqueta de cuero. Lo haré, prometió Scott. Mañana todo mejorará un poco, y todos los días después, prometió Steve mientras Clint se alejaba. Solo intenta no beber demasiado. La vida puede distorsionarse en el fondo de una botella. Lo entiendo, insistió Scott. Dicho esto, el Capi se marchó. Conocía a Scott Summers desde que era un niño con uniforme escolar y se hacía pasar por un superhéroe. Todos eran tan jóvenes y valientes entonces, y ahora se esforzaban al máximo para que la siguiente generación no tuviera que pasar por lo que ellos. Era una causa noble, y le deseó mucha suerte. A veces parecía, a largo plazo, que siempre eran los jóvenes los que soportaban las mayores cargas. Y no la menor de ellas eran las expectativas de sus mayores. Te digo que no sé nada del sindicato, insistió el constrictor. El Capi y Ojo de Halcón hicieron justo lo que les había dicho, esperándolo en el estacionamiento. Fueron recompensados cuando apareció sin matones ni otros tipos de mala reputación que lo respaldaran. Parecía que actuaba de buena fe. Por eso, Steve no iba a dejar que Ojo de Halcón lo atrapara. Seguía insistiendo en que no sabía nada, pero bien podría ser así. ¿Estás seguro?, preguntó Cap en voz baja, sujetando a Aukeye con un brazo cuando dio un paso adelante.
Me aseguro de no escuchar a mis clientes e insisto en que mis empleados hagan lo mismo. Sé que algunos serán demasiado curiosos, así que les pongo tapones para los oídos. Los clientes preguntan mucho si mi camarera es sorda, pero cuando les digo que sí, coinciden en que tiene todo el sentido. Frank se encogió de hombros. Parece una buena política empresarial, admitió Capitán, pero no nos beneficia. Lo siento. Dije que te debía una, pero podría meterme en un buen lío solo por hablar contigo. Tienes que entenderlo. Te prometo que no te ocultaré nada. Deberías escuchar a ese hombre, insistió una voz desde arriba. Todas sus cabezas se giraron para ver a Hyperion y Power Princess dando vueltas sobre ellos, y un destello de luz cercano también delató la presencia del Dr. Spectrum. ¡Oh, mierda! Maldijo Aukeye. Al parecer, miembros del sindicato siniestro aparecieron detrás de cada coche del aparcamiento. Estaban totalmente rodeados, incluso por encima. El Capi no podía imaginar una situación peor ni aunque lo intentara. Hola a todos. Ya saben las reglas. Sin disfraces, sin rencores. Eso incluye el estacionamiento. Solo tengo que presionar un botón Y. El constrictor desapareció repentinamente en un silbido mientras el demonio veloz lo arrastraba a toda velocidad tras un contenedor de basura cercano. El sonido de la brutal paliza que le propinó sonó como una ametralladora en una vieja película de John Wayne. Eso ya pasó, se quejó Aukeye. ¿Qué quieres? Dijo Cap sin miedo, mirando directamente a Hyperion. Oh, nada demasiado retorcido. Solo para golpearte hasta casi matarte como tú nos hiciste a nosotros. Quizás hasta casi matarte si nos sigues molestando. Hola, Mimi. Me encanta tu look. ¿Quién te peina? Se burló Aukeye de la joven que siempre se había ocultado tras un look pano rockero. Ahora parecía casi normal, salvo por el tinte negro azabache y el leotardo con medias de rejilla. Cállate, idiota. Gruñó Mimi. Ya no soy Mimi gritona. Soy pájaro cantor. Ah, sí. ¿Cómo podría olvidarlo? Se burló Aukeye. Steve pensó que su mejor oportunidad de sobrevivir probablemente era convencer al sindicato de que se habían equivocado de hombres, pero la boca de Ojo de Halcón parecía haberlo arruinado todo. Vio al equipo completo allí, excepto a Arquero Dorado y a ese tal halcón. ¿Dónde está el resto de la pandilla? Preguntó Steve a Hyperion. Águila Negra y Arquero Dorado aún se recuperan de las heridas que les infligiste. Respondió la princesa poderosa. Preocúpate por tus propias heridas. Si solo quisieras atacar ya lo habrías hecho, dijo Steve con sensatez. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Hyperion rió. La mayoría estamos aquí solo para ver a nuestros nuevos miembros disfrutar. Steve miró al anfibio y al pájaro cantor, ambos tensos y listos para la batalla. ¿Qué dices, Auk? Preguntó Steve. Creo que no he pateado traseros en toda la semana, dijo Aukeye, crujiendo los nudillos. Fue entonces cuando Songbird aulló, haciendo estallar las ventanillas de todos los vehículos que había en el estacionamiento. Todos cayeron al suelo como soldados experimentados en una zona de combate. Las lámparas explotaron y las botellas de cerveza estallaron sobre las mesas como pequeñas explosiones de bombas alcohólicas. Todos se tapaban los oídos con las manos, excepto algunos camareros, pero algunos de los clientes más susceptibles se desmayaron por la fuerza del chirrido. Sonaba como zapatas de freno con las pastillas desgastadas rozando una rueda de pizarra, amplificado por unos altavoces de concierto del tamaño de un estadio que se realimentaban. Scott Summers cayó al suelo como todos los demás, pero de alguna manera logró mantenerse consciente. No es que se refugiara debajo de la mesa, sino que se desplomó, pero cuando empezaron a caer cristales rotos del techo, fue una suerte. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo allí abajo con los oídos zumbando en la oscuridad, pero de repente unas manos fuertes lo agarraron y lo sacaron. Ella le susurró al oído, pero él no pudo entender lo que estaba diciendo. No entiendo lo que dices, dijo Scott, todavía débil y confundido. Dije que tienes que ayudarlo. Eres su única oportunidad. Dijo mucho más alto. No podía verle la cara, pero no parecía representar un peligro. Solo parecía muy preocupada por alguien. No había venido a buscar problemas. Solo había venido a estar solo y emborracharse. Ya iba a medio camino cuando el grito le quitó el ánimo. Su autocompasión solo se vio interrumpida por el breve interludio con el Capitán América y Ojo de Halcón. Sabía que debían ser ellos de quienes ella hablaba. Todos empezaban a dirigirse a la puerta, pero casi todos los que vieron lo que ocurría afuera se dieron la vuelta y se dirigieron a la parte de atrás.
Algunos valientes observaban, casi paralizados por lo que veían. ¿Cómo pudo todo salir mal tan rápido? Hyperion observó con consternación el circo en que se había convertido esta simple tarea. El grito sónico de pájaro cantor había derribado a ambos héroes, aparentemente aturdidos. Cuando ella y Anfibio se acercaron a Ojo de Halcón, este se levantó de un salto, la dejó inconsciente con un salvaje uppercut y atrapó a Anfibio en una llave de estrangulamiento. El capitán tardó unos segundos más en recuperarse, pero una vez que lo hizo, rodó bajo un camión y desapareció de la vista. Anfibio había usado su fuerza mucho mayor para lanzar a Ojo de Halcón sobre un viejo corbete con un movimiento de cadera, pero Hyperion aún no entendía por qué Ojo de Halcón no se había visto afectado por el grito. Estos humanos sin poderes ya deberían haber sido sometidos. Su ira lo desbordaba al pensar que tendría que involucrarse en la captura de estos insectos. Hyperion y la princesa Poder se cernían sobre el conflicto, y la princesa esperaba, por el bien de sus nuevos aliados, que no fracasaran. Recordaba los crueles golpes que había recibido del que llamaban Capitán América, y esperaba que no los subestimaran. No había dicho nada, pero al mirar al capitán sin máscara, se impresionó aún más por su atractivo. Hyperion insistió en que eran compañeros en otro mundo, y ella había accedido sin entusiasmo, pero nada de lo que él había hecho la había hecho sentir como se sintió mientras luchaba contra el Capitán América. Speed-Demon terminó de noquear al bocazas del dueño del bar. ¡Qué hueso tan duro de roer! Este viejo parecía un dandy de pito alto, pero había hablado como un instructor de entrenamiento implacable y le había dado una pelea dura a pesar de su supervelocidad. Podía aguantar un golpe como Muhammad Ali y devolver uno como Son Liston. Speed-Demon se limpió la sangre de la comisura de la boca y escupió un escupitajo sangriento sobre su enemigo caído. Miró hacia atrás y se sorprendió al ver que ninguno de sus enemigos seguía allí, solo Songbird apenas comenzaba a levantarse del suelo. ¿Qué demonios había pasado mientras le pateaba el trasero a este viejo? El Dr. Spectrum usó su fuerza de voluntad para formar una media esfera de luz sólida alrededor del estacionamiento. Le costó todo su autocontrol no vaporizar a los héroes en cuanto los vio. Estaba avergonzado y furioso por haber sido derrotado por una nube de bichos y quería matar a cualquiera que le recordara esa vergüenza. Sin embargo, le tenía miedo a Hyperion. Desde que consiguió ese estúpido cristal alienígena, tenía el poder de hacer cualquier cosa que imaginara. Ese era el problema. Tenía una imaginación muy limitada y sabía que no era muy inteligente. Hyperion siempre parecía saber lo que tenían que hacer, y temía que si lo enojaba, se volviera contra él. Incluso podría expulsarlo del grupo. Eso sería tan malo como todo el tiempo que pasó en prisión, sin su cristal, de nuevo. «Sal, arquero», exclamó Anfibio mientras paseaba tranquilamente por el borde de una minivan. Sabía que era mucho más fuerte que un hombre normal, como Ojo de Halcón. Aunque estaba fuera de su elemento, sabía que su enemigo estaba desarmado y, por lo tanto, indefenso. Kingsley Rice había crecido en un mundo muy diferente al de su heroico homólogo terrestre del escuadrón. Todos lo habían odiado y temido desde su nacimiento. Había intentado refugiarse bajo las olas, pero ni siquiera allí los humanos lo dejaban en paz. La contaminación, la pesca con redes, la caza de ballenas y el asesinato de sus únicos compañeros lo hicieron regresar en busca de venganza. Sería un placer matar a un humano. Un placer, sin duda. Fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. No tengo un tiro limpio, insistió Scott Summers a la mujer. No sé si esa barrera detendría mi disparo o lo reflejaría y alcanzaría a la persona equivocada. No puedo correr ese riesgo. Tenemos que hacer algo, dijo ella, aparentemente muy molesta. Un pequeño grupo de los más valientes se reunió al otro lado de la puerta, asomándose para ver qué pasaba. Scott se preguntó cómo se sentirían los demás tras salir corriendo por la parte trasera y encontrar sus coches dentro de una burbuja de energía. Estaba seguro de haber visto a uno o dos salir volando. Quizás era su imaginación. La cabeza aún le dolía por el grito. Migrañas como esta lo habían atormentado toda su vida desde el golpe en la cabeza que le causó daño cerebral, privándolo de la capacidad de contener los rayos oculares. Le debilitaban las rodillas y hacían que el mundo pareciera moverse incluso cuando no lo hacía. Rezó para poder mantenerse consciente, por el bien del Capi y de Ojo de Halcón. No me voy a quedar aquí parada, intentó abrirse paso, pero él la agarró del brazo y la jaló hacia atrás, detrás de la pared. Fue más difícil de lo que esperaba, y ella ni siquiera parecía estar forcejeando con todas sus fuerzas. Tenemos que ser inteligentes con esto. Necesitamos esperar una oportunidad y aprovecharla al máximo.
Esperaba con ansias que ella lo escuchara. Era veterano de incontables batallas como esta, y las palabras del mismísimo Capitán América resonaban en sus oídos. Tienes que tomar la mejor decisión posible y vivir con ella. Aquí estás, Bowman, dijo Anfibio con una sonrisa maliciosa mientras volcaba el coche bajo el que se escondía Ojo de Halcón. ¿Estás cansado de esconderte como el gusano que eres? Bueno, siempre he pensado que las lombrices de tierra son el mejor cebo, dijo Aukeye mientras cruzaba las piernas como un modelo de manta de playa de los años 40. ¿Qué? Fueron las últimas palabras que dijo Anfibio antes de quedar inconsciente. Los gritos de advertencia de sus compañeros llegaron un segundo demasiado tarde. Steve había salido rodando de debajo de una camioneta elevada, se puso de pie de un salto y asestó en segundos la que probablemente fue la patada más fuerte de su vida. Su zapato con punta de ala impactó justo en la zona entre el cuello y la base del cráneo. Una patada así habría matado a un hombre normal, e incluso con el poder mutante de Amibian, su cabeza seguía moviéndose hacia atrás como un maniquí de pruebas de choque. Podría despertar a mediados de la semana que viene. Steve esperaba fervientemente no haberle causado daño cerebral ni paralizado, pero esta era una situación sin cuartel. Traidor sin escrúpulos. Aulló Hyperion, y sus ojos comenzaron a brillar, pero Steve rompió el espejo de la camioneta abollada y lo sostuvo frente a su cara como si fuera su escudo. Para cuando Hyperion se dio cuenta de lo que hacía, ya era demasiado tarde. Su propia visión atómica lo golpeó en los ojos. ¡Arrgh! Aulló Hyperion, tapándose los ojos. Mis ojos. Otra vez no. Te mataré. Te descuartizaré. Steve soltó el espejo retrovisor del copiloto, que parecía un lenguado asado, y siseó de dolor. Le dio la señal a Ojo de Halcón y huyeron en direcciones opuestas. Ambos sabían que su única esperanza era dividir la atención de sus atacantes. Habían estado jugando con ellos, enfrentándolos a Pájaro Cantor y Anfibio, pero ahora iba a ser una pelea de verdad y seguían sin sus armas. ¿Cómo supiste que eso funcionaría, viejo? Gritó Ojo de Halcón mientras corría. No lo hice. Dijo Kat con sinceridad. Es solo algo que vi en una película una vez. Aukeye chocó directamente con Power Princess, quien lo agarró del cuello y lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Gak, hola, tos, cariño. ¿No le das un abrazo a Aukeye? Bromeó, ahogándose al mismo tiempo. Te voy a aplastar como a una uva, susurró mientras empezó a apretar. Clink sabía que le volaría la cabeza como si fuera un regalo de fiesta si apretaba un poco más fuerte, y sabía que solo podía hacer una cosa. Guardaba 2 o 3 puntas de flecha trucadas en el bolsillo de su chaqueta de cuero. Solo esperaba agarrar la correcta. Sus dedos temblaban mientras sus ojos se ponían en blanco y su cara se ponía morada. La sacó y presionó el botón, dejando a la princesa poder con la cara llena de gas lacrimógeno. Steve la oyó gritar desde el otro lado del aparcamiento, incluso mientras esquivaba, de forma improbable, un puñetazo de demonio veloz. Sabía que ninguno de los dos tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Su única posibilidad, y muy remota, era que los transeúntes del bar los ayudaran. Era mejor que nada, pero no había ninguna posibilidad mientras estuvieran en esa burbuja. Vio al Dr. Spectrum de pie sobre un coche, mirándolo a derecha e izquierda, y corrió hacia él a toda velocidad. El criminal manipulador de energía se dio la vuelta justo a tiempo para que su campo de visión se llenara con la palabra Tom Khan antes de que su mundo se oscureciera. A pesar de todo el poder de su cristal de energía, el Dr. Spectrum era solo un hombre. Una patada del supersoldado lo derribó tan decisivamente como a Anfibio. Saltó del coche y vio cómo el globo terráqueo que rodeaba el aparcamiento desaparecía en la nada. Un silbido le advirtió de la llegada de su adversario, pero esta vez no fue lo suficientemente rápido como para esquivarlo. Un tendedero supersónico de Speedemon lo derribó, pero de alguna manera tuvo la presencia de ánimo para azotarlo con las piernas como un sucio tackle izquierdo de los 49ers. La cabeza de Steve golpeó el cemento e hizo que el mundo estallara como una supernova blanca. El Speedster golpeó un trozo de vidrio roto como un saco de martillos y dejó una mancha de sangre en el pavimento al derrapar 30 yardas hacia una fila de motocicletas. Steve yacía allí, aturdido y de espaldas. Sabía que tenía que moverse, pero estaba aturdido. Una sombra se cernió sobre él por un segundo, e incluso antes de que descendiera supo que era demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el mundo estalló en dolor. Hyperion dejó caer una camioneta encima de él, arrojándola con todo su poder sobrehumano. «Cap», gritó Aukeye no.
Mientras el polvo se asentaba alrededor del Ford Explorer destrozado, se oían gritos y jadeos entre el pequeño grupo de curiosos. Aukeye corrió a toda velocidad, rodeando y sobrepasando los coches, hasta llegar al desastre que había sido la camioneta. Un pequeño charco de sangre comenzaba a formarse en el costado más cercano a él, pero esa visión se vio rápidamente oscurecida por las lágrimas que le nublaban los ojos. «Capitán», gritó Clint Barton.